Morí en el 7º año de amar a An Si-yu. Cuando el cuchillo del secuestrador se clavó en mi cuerpo, temblando marqué el número de An Si-yu. An Si-yu, sálvame, pero al otro lado de la línea solo se escuchó la fría voz del hombre, ¿así que vienes a darme la buena noticia? Mejor que muera. Tras soltar esas palabras, la llamada se cortó sin piedad. Cerré los ojos entre el dolor intenso. En el último momento de mi vida, pensé, si hay una próxima vida. No quiero volver a amar a An Si-yu nunca más. Cuando abrí los ojos de nuevo, An Si-yu estaba sentado a mi lado. Se inclinó para acercarse a mí, pero lo empujé con fuerza. An Si-yu cayó sentado sobre la cama. Y con el rostro frío me preguntó, Ye-suang, ¿qué locura se te ha metido ahora? No le presté atención. Agarré el teléfono y miré la fecha. Había renacido justo en la época en que me acababa de casar con An Si-yu. Por un instante, mi mente quedó en blanco. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono de An Si-yu sonó. Si-yu, ¿cuándo vienes a buscarme? ¿No prometiste acompañarme al cine? Del otro lado de la línea llegó una voz conocida. Al oír la voz de Wan-ke, An Si-yu la consoló en voz baja. Mientras se levantaba y se vestía rápidamente, voy para allá. Por fin volví en mí. Y lo agarré de la muñeca. Mi voz aún temblaba. An Si-yu. Espérame 20 minutos. Tengo algo muy importante que hacer. An Si-yu frunció el ceño y soltó mi mano. ¿Y ahora qué? Ya cumplí con actuar para ti frente a Wan-ke. Ya está hecho. ¿Acaso tienes otro truco? No. Respiré hondo y dije palabra por palabra. An Si-yu, quiero divorciarme de ti. An Si-yu se quedó atónito un momento. Luego soltó una risa fría. Ye-suang, ¿qué juego es este? No es un juego. Esta vez, de verdad quiero divorciarme de ti. Dicho esto, saqué mi teléfono y tecleé rápidamente en la pantalla para enviarle un mensaje a mi abogado. Después de enviarlo, giré la pantalla hacia él para que viera las frías palabras, abogado Sang. Quiero divorciarme. Redacte el acuerdo de divorcio de inmediato. An Si-yu miró fijamente ese mensaje, entrecerrando los ojos. En ese momento, al ver el rostro de An Si-yu, que había amado durante tantos años, solo sentí que el corazón se me partía. Lo había amado durante 20 años enteros. Desde el jardín de infancia. Lo seguía como una pequeña cola que no podía desprenderse. Pero An Si-yu nunca quiso hacerme caso. Siempre caminaba al frente con el rostro frío, sin siquiera concederme una mirada de reojo. Había demasiadas chicas que lo admiraban en la escuela. Y yo era demasiado torpe, no sabía cómo llamar su atención, así que solo podía oponerme a él de todas las formas posibles. Cuando él era el monitor, tiraba basura en su área. Cuando daba un discurso, yo hacía muecas y lo interrumpía desde el público. Cuando jugaba bádminton, desinflaba en secreto la rueda de su bicicleta. Con el tiempo, nos convertimos en los archienemigos más famosos de toda la escuela. Pensé, incluso si An Si-yu no me quería, al menos no querría a nadie más, con tal de verlo todos los días. Yo estaba satisfecha. Creía que esta vida continuaría así para siempre, pero ese pensamiento se rompió por completo el día que apareció Wan-ke. Siempre recordaré ese día lluvioso. Como de costumbre, volví a casa después de la escuela, pero vi a mi padre, descaradamente, tomando de la mano a una mujer desconocida. Junto a ella, un niño de mi misma edad. Él llevó a esa madre e hijo a casa. Con el cuello tenso, le dijo a mi madre, ella es mi primer amor. En aquel entonces, no tuve el valor y mi familia nos separó. Ahora que he triunfado, debo cumplir este sueño inconcluso, aunque ella ya haya tenido hijos con otro hombre. Me divorciaré de ti y me casaré con ella. Ella se sintió sin posibilidad de arreglo. Mi madre, que amaba hasta el extremo a mi padre, lloró toda la noche. Al amanecer, cuando nadie la miraba, saltó desde la azotea. Y antes de que pasaran los primeros 7 días de luto de mi madre, mi padre, impaciente, llevó a su primer amor a casa. Desde entonces, lo odié profundamente, odié a su primer amor y aún más odié a mi madrastra, Wan-ke. Pero no esperaba que la traición más dolorosa aún estuviera por llegar. Ese día fui a la biblioteca a buscar a An Si-yu. Pero lo vi sentado en un rincón con Wan-ke. Él apoyaba la cabeza en el hombro de Wan-ke y limpiaba suavemente la comisura de sus labios. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Más tarde, el abuelo An enfermó gravemente y obligó a An Si-yu a casarse conmigo. Después de casarnos, An Si-yu descubrió por casualidad los miles de bocetos que había dibujado de ella. Solo entonces supo que yo la había amado en secreto durante años. Pero ella no se conmovió por eso, sino que creyó que yo había soplado deliberadamente en el oído de su abuelo, para forzarla a casarse conmigo. Desde entonces, nuestro matrimonio se convirtió en un campo de batalla.
Si An Si Yu encendía faroles para Wang Ke, yo destrozaba su coche deportivo de edición limitada. Si An Si Yu llevaba a Wang Ke de vacaciones, yo hacía que todos los hoteles de la ciudad le negaran el servicio. Si An Si Yu celebraba a lo grande el cumpleaños de Wang Ke, yo metía cucarachas en la tarta. Finalmente llegamos a un acuerdo. An Si Yu podía ver a Wang Ke, pero cada vez que fuera. ¿Así que quieres jugar conmigo? An Si Yu, vamos a torturarnos mutuamente por el resto de nuestras vidas. Sonreí radiante, pero por dentro sentía como si me cortaran con un cuchillo, y solo yo lo sabía. La llamada tortura mutua no es más que porque lo amo demasiado para soltarlo, y hasta después de morir una vez. Finalmente entendí que algunos amores están destinados a no tener un buen final, así que en esta vida dejaré ir. Que An Si Yu, Wang Ke, y esos dolores imborrables desaparezcan por completo de mi vida. Pronto, un abogado vestido con traje entró. Señorita Ye. Señor An, este es el acuerdo de divorcio. El abogado colocó los documentos sobre la mesa. Por favor, revísenlo. An Si Yu sabía que lo amaba desesperadamente, no creía que quisiera divorciarme. Originalmente esperaba tranquilamente a ver cómo iba a resolverlo, pero ¿quién iba a pensar que al siguiente segundo, sin dudar, firmaría mi propio nombre? Su corazón se tensó y de inmediato tomó el acuerdo. Su mirada recorrió las cláusulas, división de bienes, distribución de acciones. Cada una clara y evidente. Ye Xuan. Su voz se tensó un poco. ¿Lo dices en serio? Me di la vuelta. Con una sonrisa sarcástica. Por supuesto, más cierto que una perla. ¿Qué pasa? ¿El director An no puede soportarlo? ¿No puedo soportarlo? An Si Yu pareció haber oído una broma. Ye Xuan, este matrimonio para mí es una prisión. Cada segundo contigo es una tortura para mí. Entonces firma. Dije ligeramente. ¿Qué estás esperando? Al oír esto, An Si Yu se puso completamente frío. Agarró la pluma y firmó su nombre en el acuerdo de manera limpia y decisiva. Con una fuerza que mostraba determinación, me arrojó el acuerdo fríamente. Ye Xuan, más te vale recordar que esta es tu propia elección, no te arrepientas. El abogado tomó los documentos firmados, ignorando el intercambio de palabras entre nosotros, y dijo de manera profesional. Según la ley, el acuerdo de divorcio requiere un periodo de reflexión de un mes. Al finalizar, ambas partes pueden recoger oficialmente el certificado de divorcio. Si se arrepienten dentro del mes, pueden cancelarlo en cualquier momento. Al oír esto, An Si Yu soltó una risa burlona, mirándome con desprecio. Cancelar en cualquier momento, así que aquí era donde me esperabas. Como si hubiera comprendido algo, su tono era firme. Ye Xuan, si realmente te divorcias dentro de un mes, me cortaré la cabeza para que la uses como pelota. Dijo esto y se dio la vuelta para irse. Su espalda era ligera y fría, como si estuviera segura de que me echaría atrás en el último momento. La miré y sonreí suavemente. An Si Yu, te equivocas. No solo me voy a divorciar de verdad, sino que cuando llegue el mes, desapareceré por completo de tu mundo. Los siguientes días, me mantuve ajena a todo lo que no estuviera relacionado, quedándome en casa empacando mi equipaje. Mientras tanto, An Si Yu acompañaba a Wang Ke. Los dos compartían su dulce rutina amorosa en Moments, publicando sin parar. Caminaban juntos por la orilla del mar. Se besaban apasionadamente bajo el resplandor del atardecer, cenaban a la luz de las velas en un restaurante de media montaña, pedían deseos frente a los fuegos artificiales. Y se tomaban de la mano para ir de compras, eligiéndose mutuamente camisas y vestidos bonitos y bien ajustados. Y debajo de cada publicación, había innumerables likes y comentarios. ¿An Hye y Wang que se fueron de viaje otra vez? ¿Cómo es que ustedes dos están siempre como en la etapa de luna de miel? Todos los días publicaban amor en Moments. Yo ni siquiera comía, solo con el amor que mostraban ya estaba llena. Alguien que viera estas publicaciones todos los días seguramente se mordería los dientes de celos. Lástima que solo pueda ser una arrastrada toda la vida. Nunca podrá ganarse el corazón de An Si Yu. Sabía que An Si Yu publicaba esas cosas a propósito. Solo para provocarme. En su vida anterior también lo logró. Cada vez que veía esas publicaciones sentía una envidia extrema. Tanto que no dormía en toda la noche. Pero ahora, al verlas de nuevo, mi corazón está completamente muerto. Sin ninguna emoción, porque ya había elegido soltar. Muy pronto, An Si Yu y yo nunca volveremos a vernos. 3 días después, la familia An celebró la cena familiar como de costumbre. Si antes nunca asistía, esta vez fui. Cuando llegué a la villa, toda la familia An estaba reunida. El salón estaba muy animado. An Si Yu llevaba a Wang Ke y saludaba calurosamente a los mayores.
Los niños también se reunían a su alrededor, llamándolos tío pequeño y tía pequeña. Ambos respondían sonriendo. Yo lo veía desde lejos, con una sonrisa sarcástica en mis ojos. Claramente yo era la esposa de An Si-yu. Pero excepto el abuelo de An Si-yu, que ya había fallecido, nadie en la familia An reconocía mi identidad. Todos pensaban que yo le había robado el lugar a Wan Ke. Por eso siempre me miraban con desdén, sin una sola expresión amable. Antes tampoco me buscaba problemas. No asistía a estas reuniones familiares. Pero hasta que vine esta vez, me di cuenta de que donde yo no podía ver, ya eran como una familia. Empujé la puerta del salón y todos se giraron al verme. Las sonrisas en sus rostros se desvanecieron. Los padres de An Si-yu fruncieron el ceño, su tono lleno de descontento. ¿No dijiste que te ibas a divorciar de Si-yu? ¿Qué haces aquí ahora? Wan Ke me miró directamente. Esbozó una sonrisa ambigua, deliberadamente sarcástica. La hermana mayor no es la primera vez que monta este escándalo. Siempre es mucho ruido y pocas nueces. Luego suplica a Si-yu para reconciliarse. Ya estoy harto de este truco. Y él nunca se cansa. An Si-yu, al oír sus palabras, ni siquiera me miró. Su tono era frío. Ahora estamos en el periodo de reflexión del divorcio, pero el acuerdo ya está firmado. Ya no eres parte de la familia An, no tienes derecho a estar aquí. Los parientes de An Si-yu también me lanzaron miradas despectivas. A un lado, secundaban, si el abuelo no hubiera unido a la pareja al azar, ¿cómo podría Si-yu haberse casado con él? Al ver a esta familia An que me miraba con frialdad y me insultaba con saña, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Apreté los puños con fuerza, esforzándome por contener las emociones que me embargaban, y recorrí con la mirada fría a todos los presentes. No hace falta que se preocupen. Hoy no he venido para participar en la cena familiar, no tengo esa intención. He venido a rendir homenaje al abuelo, a encenderle un incienso, y me iré enseguida. Ante esta petición, ya no encontraron motivos para negarse, y solo se hicieron a un lado con caras frías. Fui sola al santuario. Tras rendir homenaje al abuelo, tomé la reliquia familiar que él me regaló en la boda. La coloqué sobre su urna de cenizas. Abuelo, usted dijo que si me casaba con An Si-yu, tendría a alguien que me acompañara toda la vida. Esbocé una sonrisa amarga, pero no me dijo que ser atormentada por la persona que más amas duele más que estar sola. An Si-yu no me quiere. Nuestro matrimonio, él solo lo ve como un tormento para él. En mi vida anterior, morí de forma demasiado horrible. Por eso, en esta vida, he decidido dejarlo ir. No se preocupe por mí. La vida aún es larga, en esta vida, estaré bien. Permaneció mucho tiempo frente al altar. Después de decir muchas palabras íntimas, de repente oí detrás de mí el sonido de tacones golpeando el suelo. Me giré lentamente y vi a Wan Ke acercándose con paso firme. No quise ocuparme de él. Me levanté para irme, pero Wan Ke soltó una risa fría, arrebató el colgante de jade de la urna. Sin que yo pudiera reaccionar, vi a Wan Ke agarrar la tablilla del abuelo An y arrojarla violentamente al suelo. Con un golpe seco, la tablilla de sándalo se partió en pedazos. Sentí que la sangre se me helaba al instante. Me abalancé hacia él y agarré la muñeca de Wan Ke. ¿Estás loco? Pide disculpas al abuelo. Wan Ke me soltó la mano con desdén. ¿Pedir disculpas a quién? ¿Ese viejo inútil también se lo merece? Si no fuera por su entrometimiento, ahora la posición del señor An ya sería mía. Wan Ke, dije con voz temblorosa, él es la persona que An Si-yu más respeta. Si An Si-yu supiera que lo tratas así, probablemente pensaría que estuvo ciego ante mi reprimenda. Wan Ke no mostró ni un ápice de culpa, al contrario, se volvió más arrogante. Ah, ¿sí? Entonces, si tanto respetas a ese viejo muerto, ¿por qué Si-yu no te quiere ni un poco? Ye-suan, eres igual que tu madre, patética y lastimosa. Sería mejor que te suicidaras de un salto. Tu madre te estará esperando en el cielo. Cada una de sus palabras caía como aceite hirviendo en mi corazón. Su sonrisa se congeló. No esperaba que me atreviera a golpearlo. Era la primera humillación de su vida. De rabia, se puso pálido. Se abalanzó como un loco, agarrándome de la corbata y forcejeando conmigo. Pero al estar siempre mimado, no era rival para mí. Intentó varias veces levantar el puño para golpearme. Y cada vez fue derribado contra el suelo. Wan Ke, furioso y humillado, agarró directamente la urna de cenizas del abuelo An y me la arrojó violentamente a la cabeza. En un instante, mi frente se abrió con una herida profunda. El dolor era tan intenso que apenas podía abrir los ojos. Caí de bruces al suelo, las cenizas esparcidas por todas partes. Yacía en un charco de sangre, emitiendo gemidos desesperados y dolorosos.
El alboroto fue tal, que pronto atrajo a todos los que estaban en el salón. Al ver el caos, la urna y la tablilla destrozadas, todos palidecieron. El rostro de Ansiyu se ensombreció como si pudiera gotear agua, su mirada fría como el hielo. Yesuang, ¿qué estás haciendo otra vez? Esto es el santuario. ¿Así es como rindes homenaje al abuelo? El dolor era tan intenso que no podía hablar. En cambio, Wang, que fingió ser lastimero, se adelantó a acusarme. Siyu, vi que el colgante de jade de la hermana era muy bonito. Y quería pedírselo prestado para verlo, pero ella me dio un puñetazo. Quise devolvérselo. Y ella usó la urna y la tablilla del abuelo para golpearme. Intenté esquivar y la empujé. ¿Quién iba a saber que terminaría así? Tras escuchar su versión, la familia An me miró, con ojos que parecían querer. Se convirtieron en cuchillos que me despedazaban. En un instante, todos me acusaban e insultaban, incluso algunos querían aplicar el castigo familiar. Para castigar una conducta tan atroz, Ansiyu hizo un gesto, y los sirvientes trajeron de inmediato aquel látigo de castigo familiar empapado en tung. Alterar el orden del salón ancestral, ese es el primer delito. Dañar las tablillas y las cenizas de los antepasados, ese es el segundo delito. Agredir sin razón a un invitado, ese es el tercer delito. Acumulando penas, Ansiyu. Levanté la cabeza de golpe, con los ojos ardiendo en ira. Ni siquiera preguntas antes de. Con un chasquido, antes de terminar la frase, el primer latigazo ya había caído, cortando las palabras que iba a decir. Me estremecí de dolor. Fue Wang que quien primero. Otro chasquido. El segundo latigazo llegó de inmediato. Forcejeé para levantarme, pero dos guardias me sujetaron firmemente los hombros. Grité con los ojos enrojecidos. Ansiyu, ¿estás ciego? ¿Fue él quien? 30 latigazos, anunció el ejecutor en voz alta. El látigo, como una serpiente venenosa, se marcó en mi espalda. La sangre pronto empapó mi ropa. El dolor me nubló la vista. Pero aún así mantuve la cabeza erguida con terquedad, mirando fijamente a Ansiyu. 30. Vi a Ansiyu arreglando suavemente la corbata de Wang que, con una delicadeza, como si estuviera tratando con un tesoro invaluable. Esa escena dolió más que los latigazos en mi cuerpo, y sentí un sabor amargo subir por mi garganta. 60. Con el último latigazo, finalmente no pude soportarlo más. Caí pesadamente al suelo. Antes de desmayarme, oí la voz fría de Ansiyu. Échenla fuera. Ha mancillado el suelo del salón ancestral. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré tendida en la fría cama de la villa, rodeada de un completo silencio. Pero el dolor ardiente en mi espalda me recordaba que aquellos 60 latigazos no eran una pesadilla, sino el castigo que Ansiyu me había infligido con sus propias manos. Esbocé una sonrisa torcida e intenté levantarme. Pero sin querer moví la herida y jadeé de dolor. Me forcé a levantarme, temblando, para vendarme, cuando el desinfectante y la gasa tocaron la herida. Apreté los dientes con fuerza hasta sentir el sabor de la sangre, sin emitir un solo quejido de dolor. Cuando terminé de curar la herida, el sudor ya había empapado mi pijama, dejando manchas oscuras en las sábanas. Durante toda la semana siguiente, vagué como un cadáver viviente, solo podía quedarme en la cama. Las heridas de mi espalda apenas habían formado costras, y cualquier movimiento mínimo las desgarraba. Y durante ese tiempo, Ansiyu no volvió ni una sola vez a verme. En cambio, los mensajes de Wang que se filtraban sin cesar, como el veneno de una serpiente. Hoy, Siyu me llevó a la subasta. Y me compró el reloj de diamantes más caro de todo el evento. Estas noticias me hicieron ordenar en silencio todas las cosas relacionadas con Ansiyu. Las fotos que le había tomado a escondidas. Las cartas de amor que nunca abrió cuando éramos jóvenes, el vestido blanco que le compré pero que nunca se puso. Empaqué todo y lo tiré a la basura. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de repente. Ansiyu entró y vio justo lo que había tirado. Un destello frío cruzó sus ojos. ¿Todavía estás jugando a este juego de fingir que te vas, incluso eligiendo el momento en que regreso para tirar las cosas? Realmente te has esforzado mucho. Sin levantar la cabeza, seguí desechando cosas. Si es actuación, lo sabrás en 15 días. Lo recuerdas tan claramente. Dijo con una sonrisa fría. ¿Acaso cuentas los días? Sí. Levanté la cabeza por fin, y en mi rostro pálido apareció una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. Estoy haciendo la cuenta regresiva cada día, esperando el momento de librarme de ti por completo. Al oír esto, el rostro de Ansiyu se ensombreció al instante. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de desdén. Yesuang, ¿crees que me lo voy a creer? Créelo o no, es cosa tuya.
Lo miré directamente a los ojos, con una voz suave pero firme. An Si-yu. Esta vez ya no te quiero. No sé por qué, al ver la determinación en mi mirada. El corazón de An Si-yu dio un vuelco. Estaba a punto de hablar cuando Wang Ke, justo en ese momento, le hizo una videollamada. An Si-yu me miró fijamente durante un largo rato, pero finalmente decidió no perder su tiempo conmigo. Se giró y entró al estudio. Después de ordenar todas las cosas, salí de casa. Hoy es mi cumpleaños. Mis hermanos, como cada año, me organizaron una fiesta de cumpleaños. Con ellos riendo y divirtiéndose a mi lado, fui olvidando poco a poco el ajetreo de estos días, y sonreí de verdad. Pero la alegría no duró mucho. Justo cuando íbamos a cortar la tarta, la puerta del salón privado se abrió de golpe. An Si-yu entró con Wang Ke y un grupo de amigas. Ellas miraron alrededor con burla. Es que estamos celebrando un cumpleaños, lo siento, pero hemos tomado este lugar. ¿Podrían largarse ahora? Ante estas intrusas, apreté mi copa de champán. Mis dedos se blanquearon ligeramente, viendo la malicia sin disimulo en sus rostros, entendí que venían a buscarme problemas. Decididas a no dejarme tener un cumpleaños tranquilo. Mis hermanos también lo sabían, pero para protegerme, no se dieron ni un paso. Dejen claro que nosotros reservamos este lugar primero. Si alguien tiene que irse, son ustedes. Al vernos responder, las mujeres se rieron. Sacaron un contrato y lo golpearon frente a ellos. ¿Ven? Hermana An ya compró todo este edificio. Puede echar a quien quiera. Son sensatos y váyanse solos, antes de que lo saquen como basura. Mis hermanos, furiosos, querían arrebatarlo, pero los detuve rápidamente. Miré a An Si-yu. La compra no rompe el arrendamiento, y hay muchas salas vacías. An Si-yu no dijo nada. En cambio, Wang Ke habló primero. Lo siento, hermano, pero me gusta esta sala. Luego tomó el brazo de An Si-yu. Si-yu, me encanta la decoración de este salón privado. ¿Puedes echarlos, por favor? An Si-yu ni siquiera levantó los párpados. Despejen. Apenas dio la orden, el grupo empezó a destrozar toda la habitación. Los globos que mis amigos prepararon con esmero fueron pisados, las flores pisoteadas en el suelo, el pastel estrellado contra la pared. La crema cubrió mi foto en la pared. Basta, An Si-yu. ¿Estás loco? Los insultos de mis hermanos se sucedían, y yo ya no pude contenerme. Corrí para proteger la última foto, pero me empujaron con fuerza. En el caos, alguien me chocó. Tropecé y caí hacia Wang Ke. Cientos de vasos se hicieron añicos, como una lluvia de vidrio. El alcohol frío mezclado con sangre empapó mi traje. El dolor de los cristales clavándose en mi carne nubló mi vista. Sáquenlo. La voz de An Si-yu sonó como hielo. Dos hombres me arrastraron hacia afuera. Arrastrado, estaba cubierto de sangre, la sangre empapaba mi ropa, formando un pequeño arroyo oscuro en el suelo. Mi vista comenzó a nublarse, mis oídos zumbaban, justo antes de perder el conocimiento. Lo último que vi fue a An Si-yu arreglando suavemente los cabellos desordenados de Wang Ke. Con una ternura como si tratara con un tesoro invaluable. No sé cuánto tiempo después. Desperté y me encontré en el hospital. Varios hermanos estaban a mi lado, sus miradas llenas de ira y resentimiento. Ye-suang, ¿de verdad no consideras el divorcio? An Si-yu te trató así en tu cumpleaños. ¿Eso parece de esposos? Te trata como a una enemiga. ¿De verdad quieres seguir con él? Bajé la mirada, mis dedos rozaban sin pensar. La venda en mi brazo, donde aún dolía, como mi corazón lleno de heridas. No más, dije con voz cansada. Ya solicité el divorcio. Solo ese Wang que está ciego y sordo, que puedas decidir terminar con An Si-yu. Es realmente maravilloso. Te digo, con tus condiciones. Puedes encontrar a cualquier mujer que quieras. Cuando te divorcies, te presentaré a 100 bellezas de primer nivel. Entonces amarás a quien quieras. Varios bromeaban sin filtro, sin oír los pasos fuera de la puerta, hasta que la puerta se abrió con fuerza. Levanté la cabeza. Y me encontré con los ojos penetrantes de An Si-yu. Dijo con sarcasmo. ¿100 bellezas de primer nivel? Ye-suang, ¿tan hambrienta estás? Nunca imaginé que aparecería allí de repente. Me quedé atónita un momento. Pero pronto recuperé la compostura. Si tengo hambre o no, ¿qué te importa? Nunca te interferí cuando ibas con Wang Ke. Así que si yo quiero tener citas con mujeres, y cuántas, tampoco te concierne. An Si-yu me miró fijamente, con irritación en los ojos. No me concierne. Pero te aconsejo que si quieres tener citas, espera a tener el certificado de divorcio. Si no, me parece sucio. Yo no cedí, asintiendo con aprobación. Sí. Pienso tener citas en cuanto tenga el certificado.
Jeu Buyan, entonces encárgate de arreglarlo. 7 bellezas, una diferente cada día, sin repetir en toda la semana. Al verme atreverme a soñar despierta de inmediato, Han Si-yu sintió una ira sin causa. Sacó el acuerdo de división de bienes, que le había enviado hacía poco a través de mi abogado y me lo arrojó con fuerza. Entonces esperaré el día del divorcio. Cuando llegues con tus 7 bellezas justo frente a mí y me entregues personalmente el certificado de divorcio. Tras decir estas palabras, se fue sin mirar atrás, observando su espalda. Tomé el acuerdo de divorcio y lo revisé, asegurándome de que todas sus propiedades estuvieran divididas a la mitad conmigo. Luego guardé ordenadamente el acuerdo en mi bolso. Después de despedir a los hermanos, entregué el grueso acuerdo al abogado, incluyendo las propiedades, autos de lujo, yates, acciones, etc. Vendí todo para convertirlo en capital líquido. Al ver la cifra crecer en mi cuenta, mi corazón se tranquilizó gradualmente. Con este dinero, el resto de mi vida estaría asegurado. Los días siguientes, permanecí en el hospital recuperándome. El día que salí, al volver sola a casa, vi a Han Si-yu y Wan Ke, besándose en la sala como si nadie más existiera. Bajo la cálida luz amarilla, Wan Ke sostenía a Han Si-yu en sus brazos. Los largos dedos de Han Si-yu acariciaban suavemente su mejilla, inclinándose para besar apasionadamente. Una ternura que nunca había recibido en 12 años. Cerré la puerta con fuerza, sobresaltando a la pareja absorta. Han Si-yu giró la cabeza, y la suavidad en sus ojos, al ver quién estaba frente a él, se congeló al instante. ¿Otra vez estás perdiendo la cabeza? Me apoyé contra la puerta. Mis uñas se clavaban profundamente en mis palmas, pero en mi rostro llevaba una sonrisa sarcástica. Me da asco verlo. ¿Y qué? ¿Asco? Han Si-yu rió con desdén. Su pulgar rozó los labios ligeramente rojos de Wan Ke, la que antes suplicaba que la besara. Tú eras más asquerosa. Sonreí suavemente. Sí, en ese entonces estaba ciega. Arqueé una ceja, mis ojos claros como el agua, pero ahora mis ojos están bien. Levanté 3 dedos y hablé lentamente. Por eso, yo, Ye Xuang, juro que si vuelvo a gustar de Han Si-yu, moriré de mala muerte. Las pupilas de Han Si-yu se contrajeron, como si algo le perforara el corazón. No esperaba que hiciera un juramento tan fuerte. Una ira sin nombre se arremolinaba en su pecho. Si-yu. Wan Ke tiró de su manga. Tengo hambre. Han Si-yu respiró hondo, reprimiendo la extrañeza en su corazón. Acarició suavemente el cabello de Wan Ke. Voy a cocinar para ti. Al girarse, su mirada periférica notó que yo subía las escaleras sin mirar atrás. Mi espalda decidida le causó una irritación inexplicable. En la cocina, cortaba verduras distraídamente, mientras el eco de aquella frase resonaba en sus oídos. Morir de mala muerte. El filo del cuchillo casi le corta el dedo. Los días siguientes, no volví a salir de casa. Hasta el día anterior al periodo de reflexión del divorcio, una reunión de excompañeros de secundaria fue organizada. Pensando que tal vez sería la última vez, decidí asistir para ver a los viejos compañeros. Al empujar la puerta del salón privado, las risas familiares me recibieron. Ye Xuang, el monitor, fue el primero en verme. Se levantó emocionado. Por fin llegaste. Asentí con una sonrisa en señal de saludo. Apenas me senté en un lugar vacío, los compañeros se acercaron ansiosos. Ye Xuang, oí que te casaste con Han Si-yu, ¿es verdad? ¿No eran como agua y aceite en la secundaria? Sí, sí. Ustedes siempre peleaban cuando se veían. ¿Cómo terminaron casándose? Debe ser un rumor falso. Mis dedos rozaban inconscientemente el borde de la copa. La sensación fría me devolvió un poco la cordura. Esbocé una sonrisa tranquila. Sí, nos casamos. Pero recientemente estamos negociando el divorcio. Esa frase cayó como un cubo de hielo en agua hirviendo. El salón se quedó en silencio al instante. Los compañeros se miraron unos a otros, sus sonrisas congeladas. Alguien carraspeó incómodo, otros bajaron la cabeza fingiendo beber. El aire parecía espesarse. Tras un rato, alguien suspiró. ¡Qué lástima! Eran la única pareja de nuestra clase que llegó a buen puerto. Otro no pudo evitar preguntar, ¿por qué el divorcio tan de repente? ¿No te gustaba mucho Han Si-yu? Aunque los demás no lo notaran, yo lo veía claro. Siempre estabas enfrentándote a él todo el día. ¿No era solo para llamar su atención? ¿Quién dice que los demás no lo vieron? Yo también lo noté. Y yo también. Me quedé atónita. Nunca imaginé que mis sentimientos ocultos durante tantos años fueran tan evidentes para tantos compañeros. ¿Cómo se dieron cuenta? Esa pregunta pareció abrir una compuerta de recuerdos. Los compañeros comenzaron a hablar todos a la vez. ¿No era obvio?
En segundo año de secundaria, unas chicas celosas de que An Si-yu fuera el galán de la escuela y el primero en calificaciones. Empezaron a difamarlo a escondidas. Cuando te enteraste, fuiste directamente a darles un puñetazo a cada una. Esa actitud nos asustó a todos. Y hay algo más increíble. Cuando tu madre falleció, estabas totalmente derrumbada. Pero al oír que An Si-yu tuvo un accidente y necesitaba una transfusión de sangre, fuiste al hospital sin dudar. Y te empeñaste en donar hasta desmayarte. Y también, en el viaje de graduación de tercer año. La cámara de An Si-yu cayó al lago, y dentro había datos importantes para una competencia. Te lanzaste sin pensarlo 2 veces. Era el agua helada del lago en pleno invierno. Después, tuviste fiebre y estuviste hospitalizada 15 días. Si no fuera por un amor tan desmedido, nadie se habría lanzado. Al escuchar estos recuerdos olvidados ser desenterrados uno tras otro, solo siento opresión en el pecho. Esas añoranzas juveniles que deliberadamente enterré en el olvido. Ahora, como en un carrusel de diapositivas, parpadean ante mis ojos. Aprieto la copa de vino, la garganta como si algo la obstruyera. Sin poder pronunciar una sola palabra. Disculpa, me levanto apresuradamente. Voy al baño. Me lavo la cara y, al regresar, estoy a punto de abrir la puerta del salón privado. Pero veo a An Si-yu de pie en la entrada, mirándome con una expresión compleja. Todo lo que acaban de decir. Es verdad, su voz es grave, como si surgiera de lo más profundo de su pecho. Mi corazón se contrae violentamente. Como si una mano invisible lo estrujara con fuerza. Me esfuerzo a esbozar una sonrisa fría. ¿Y qué si es verdad? ¿Y qué si es mentira? ¿Acaso importa? Después de todo, la persona que amas es Hwang Ke. ¿No es así? El entrecejo de An Si-yu se frunce casi imperceptiblemente. Sin esperar su respuesta, me giro y paso a su lado. Ya he visto a los antiguos compañeros. Ahora que An Si-yu está aquí, tampoco quiero quedarme. Así que, tras despedirme brevemente de los compañeros, me voy sola. Pero apenas salgo por la puerta del hotel. El coche de An Si-yu se detiene justo frente a mí. La ventanilla baja lentamente, revelando su perfil delineado. Sube, su voz es inescrutable. Tengo que hablar contigo. En silencio, abro la puerta trasera y me siento. El habitáculo está impregnado de un tenue aroma a cedro, la fragancia que antes más me cautivaba. Pero ahora, al volver a oler ese aroma familiar, mi corazón ya no se agita, aunque estemos en el mismo espacio. Parece como si entre nosotros se alzara una barrera invisible. Por un momento, ninguno de los dos habla. Hasta que la conocida zona de villas aparece ante mis ojos. Es entonces cuando An Si-yu rompe el silencio. Esto del divorcio. Sus dedos largos se cierran lentamente sobre el volante mientras habla. ¿Hasta cuándo piensa seguir con este escándalo? Hay en su tono una ansiedad que nunca antes le había escuchado. Me quedo atónita un instante. Luego dejo escapar una risa fría. ¿Qué escándalo he hecho yo, An Si-yu? ¿Es que no entiendes lo que digo? Te lo repito una vez más, de verdad quiero. Un estridente timbre de móvil interrumpe mis palabras. An Si-yu pulsa el botón de responder. Los gritos entre sollozos de Hwang Ke llenan al instante todo el coche. Si-yu, estoy en el YC, habitación 1201. Ven a salvarme. El rostro de An Si-yu cambia de repente. Gira el volante bruscamente. Los neumáticos emiten un chirrido desgarrador. Mientras intenta calmar a Hwang Ke al teléfono, salta frenéticamente más de una decena de semáforos en rojo. La aguja del velocímetro no deja de subir. El coche frena en seco frente a la entrada del YC. An Si-yu casi abre la puerta a golpes. Y sale disparado. Le sigo, subiendo hasta el 12º piso. Lo que veo al llegar es una escena de confesión de amor meticulosamente preparada. Pétalos de rosa por todo el suelo. Velas parpadeantes. En un rincón, Hwang Ke, temblando, acurrucada contra la pared. Su chaqueta de traje, de carísima, está tan arrugada como un trapo. Frente a ella, una mujer vestida con un conjunto de falda larga, de aspecto completamente desquiciado. El cuchillo de fruta que sostiene brilla amenazador bajo la luz. Su voz es ronca. Hwang Ke. An Si-yu ya está casado. No puede darte un estatus oficial. Yo te he perseguido durante tantos años. ¿Por qué nunca me das una oportunidad? Si hoy no aceptas estar conmigo, moriremos juntos aquí. Al ver a An Si-yu en la puerta, Hwang Ke se aferra a él como a un clavo ardiendo. Si-yu. Por fin has llegado. Sang Xiaomei me obliga a ser su novio. Si no acepto, va a matarme. Sálvame, rápido. La mujer se gira al oír la voz. Al ver a An Si-yu en ese instante, abre los ojos desmesuradamente. Su emoción se intensifica. An Si-yu. No te acerques, o no me culpes si no soy amable contigo. An Si-yu no le teme.
pero teme que Zhang Xiaomei pueda hacerle daño a Wang Ke. Solo puede levantar las manos y retroceder unos pasos, esforzándose por mantener su tono de voz calmado. Zhang Xiaomei, sé que te gusta Wang Ke, pero a él no le gustas tú. Forzarlo con este tipo de métodos a estar contigo, es imposible que seas feliz. Al escuchar las palabras de An Siyu, Zhang Xiaomei enrojece de llanto. La mano que sostiene el cuchillo tiembla. La punta del arma se dirige hacia mí, que estoy detrás de él. Bonitas palabras. Tú no amas a Ye Xuan, y sin embargo te casaste con ella. Ya que tú puedes soportar pasar toda la vida con Ye Xuan, ¿por qué Wang Ke no puede casarse conmigo? El rostro de An Siyu se ensombrece. Su voz se vuelve fría, precisamente porque sé lo que se siente al casarse con alguien a quien no se ama. Por eso quiero decirte que si no es la persona adecuada, cada minuto y segundo del matrimonio es como una jaula que atrapa a la persona. Por más que te esfuerces, no puedes escapar, ya que te gusta Wang Ke. ¿Acaso tengo que obligarlo a casarse contigo, para que sufras como yo, viviendo una vida llena de nervios y tormento? De pie en la sombra, mis dedos se clavan en la palma de mi mano. Siempre supe que este matrimonio era una prisión para él, pero cuando escuché con mis propios oídos decir que cada segundo que pasaba conmigo era una tortura, mi corazón se sintió como si alguien lo hubiera doblado en pedazos, un dolor horrible. Sin embargo, estas palabras no convencieron a Zhang Xiaomei. Al ver que Wang Ke no cedía, la mirada de Zhang Xiaomei se volvió cada vez más trastornada. Su paciencia había llegado al límite. No quiero oír eso. Solo sé que quiero a Wang Ke. Wang Ke, ya que te niegas a aceptarme, entonces moriremos juntos. La punta del cuchillo de Zhang Xiaomei brillaba con un fulgor frío. Giró y apuntó directamente a Wang Ke. En un instante, An Siyu se lanzó sin dudar, colocándose frente a Wang Ke. Vi cómo la hoja se clavaba en su abdomen. La sangre empapó al instante esa camisa blanca que yo misma había planchado. Siyu. Wang Ke soltó un grito desgarrador. El rostro de An Siyu palideció al instante, con finas gotas de sudor brotando en su frente, pero aún así, mantenía firmemente sujeto el brazo de Zhang Xiaomei. Los nudillos blancos por la fuerza, hasta que la policía irrumpió y redujo a Zhang Xiaomei. Entonces, por fin, no pudo más y cayó de rodillas con fuerza, pero sin olvidar proteger a Wang Ke detrás de ella. Wang Ke la abrazó con fuerza. Siyu, no mueras. Mañana podrás divorciarte. Podremos estar juntos a plena luz. Aguanta, ¿de acuerdo? An Siyu esbozó una leve sonrisa, levantó la vista hacia mí, que estaba no muy lejos, y dijo con tono vehemente. No podré divorciarme. Ye Xuan no se divorciará de mí. Todo este tiempo ha estado fingiendo. Wang Ke, te amo. Si hay otra vida, sin duda te elegiré a ti. No volveré a ceder ante el abuelo. Me quedé allí mirando la escena. ¿Fingiendo? Hasta hoy, todavía cree que estoy fingiendo. An Siyu. Estás terriblemente equivocado. La luz del quirófano se apagó finalmente a las 3 de la madrugada. El médico se quitó la mascarilla y dijo con cansancio, la herida no es profunda. La trajeron a tiempo, con un mes de reposo se recuperará. Yo estaba al final del pasillo, viendo a Wang Ke irrumpir en la habitación. Al irme, oí desde dentro la voz débil pero suave de An Siyu. Wang Ke, de vuelta en la villa, no dormí en toda la noche. La maleta abierta en el suelo, con objetos colocados ordenadamente uno a uno. Al amanecer, con el equipaje listo, fui a la oficina de registro civil. Felicidades, es libre. El empleado me entregó el certificado de divorcio. Acaricié ese pequeño folleto rojo. 12 años de obsesión, en este momento. Por fin tenían un destino. Me quité el anillo de bodas del dedo y lo puse, junto con el certificado de divorcio, en la caja de regalo que había preparado. La marca del anillo en mi dedo era muy evidente, igual que las huellas que An Siyu dejó en mi vida. Aunque profundas, desaparecerían con el tiempo. En la habitación del hospital, An Siyu estaba recostada en la cabecera, leyendo documentos. Al verme entrar, ni siquiera levantó la cabeza, con una expresión que ya se esperaba. ¿Qué pasa? ¿Tan temprano? ¿Fuiste a primera hora a la oficina de registro a retirar la solicitud de divorcio? Pasó una página del documento. Y la voz de la persona en la cama era tranquila. Ye Xuan, te lo digo. Mi paciencia tiene un límite. Recuerda, esta es la última vez que tolero tus tonterías. Sin decir nada, le pasé la caja directamente. Mis ojos la miraron con total indiferencia. Si estoy haciendo tonterías o no, lo sabrás al ver este regalo. An Siyu por fin levantó la cabeza. Creyó que era un regalo de reconciliación,
pero en cuanto sus dedos tocaron la caja de terciopelo, sintió un escalofrío inexplicable en el corazón. Mi mirada era demasiado tranquila, tan tranquila que le resultaba extraña. Me miró directamente a los ojos, pero descubrió que ya no podía encontrar en ellos el cariño y la calidez de antes. Se quedó paralizada un instante. La pantalla del teléfono se iluminó, apareció el icono de Wang Ke. He preparado tus gachas favoritas. Ya llego, espérame. Ella esbozó una sonrisa inconscientemente. La extraña sensación de antes se diluyó al instante. Bueno, ya basta, vete, no me interesa tu regalo. Tiró la caja sobre la mesita de noche, produciendo un golpe sordo. Wang Ke está a punto de llegar. No quiere verte. Me quedé allí, viendo cómo el sol, a través de la cortina, proyectaba tenues sombras y luces sobre su perfil nítido. Esos rasgos que antes me obsesionaban, ahora ya no podían provocar ni la más mínima onda en mi corazón. 12 años de devoción, en este momento, finalmente se apagaron. Adiós, solo pude pronunciar esas dos palabras antes de marcharme sola del hospital. Ya llevaba medio cuidándola, y Wang Ke venía a acompañarla todos los días, sin importar la lluvia o el viento. La atendía con ternura y esmero en cada detalle de su comida y rutina, pero por alguna razón, An Si-yu sentía un vacío en el pecho. Como si le faltara algo. Desde aquel día, realmente nunca más volvía a aparecer ante sus ojos. Al principio, An Si-yu no le dio importancia, pero con el paso del tiempo, comenzó a inquietarse. Empezó a mirar fijamente la puerta de la habitación del hospital, como esperando que alguien entrara, pero esa persona nunca llegó. Si-yu, ¿quieres tomar un poco de sopa? Le pedí a la señora de la casa que preparara sopa de pollo negro, es excelente para reponer la sangre y la energía. Wang Ke, al notar su actitud extraña, su sonrisa se congeló levemente. ¿O acaso esperas a alguien? No es nada. An Si-yu negó instintivamente, desviando la mirada. Su tono era muy plano, pero ¿cómo iba Wang Ke a no darse cuenta? Se mordió el labio. Fingiendo estar herida, dijo, Si-yu, ¿estás esperando a que tu hermano venga a verte? An Si-yu frunció el ceño y respondió instintivamente, estás imaginando cosas. ¿Por qué habría de esperarla? ¿Cierto? Solo me parece extraño. Wang Ke bajó la mirada, su voz suave pero como con espinas, el hermano sabe que estás herida. Pero no ha venido a verte ni una vez, ni siquiera una llamada. Al oír esto, An Si-yu apretó ligeramente los dedos bajo la manta. ¿Cierto? ¿Por qué? Según mi carácter anterior, aunque tosiera un poco, me habría puesto nerviosa y la habría cuidado con esmero. Pero ahora, que casi la apuñalan, yo solo vine a dejarle una caja, y después ni siquiera me dejé ver. ¿Acaso ya no le importo? En cuanto este pensamiento surgió, sintió una irritación inexplicable en su interior. Wang Ke, al ver su expresión alterada, la consoló con suavidad. Si-yu, no estés triste, quizás tu hermana solo está muy ocupada. An Si-yu soltó una risa fría. ¿En qué podría estar tan ocupada? Quizás, un destello de cálculo brilló en los ojos de Wang Ke. Fingiendo dudar, dijo, tal vez ya encontró a alguien nuevo, quién sabe. Después de todo, el hermano antes decía que quería encontrar a 7 bellezas. Basta. An Si-yu la interrumpió de repente. Su rostro se ensombreció de forma aterradora. Wang Ke, sobresaltada por su reacción, fingió estar herida. Lo siento, Si-yu, no quise decir nada malo, solo no quiero que ella te engañe. An Si-yu respiró hondo, reprimiendo la irritación en su pecho, y esbozó una sonrisa forzada. Ha sido culpa mía, no es nada, no hablemos más de ella. Pero en su mente, la mirada que tuve al irme aparecía sin control. Tan tranquila, tan extraña, como si nunca hubiera existido ningún vínculo entre ellos. El día del alta, An Si-yu parecía algo impaciente, volvió apresuradamente a la villa. Al abrir la puerta, la casa estaba en silencio, a oscuras, sin el más mínimo rastro de vida. Frunció el ceño y, por instinto, llamó, «Ye-suan». Nadie respondió. Encendió la luz y entonces notó que los muebles de la casa estaban cubiertos por una fina capa de polvo. Parecía que hacía mucho que no volvía. An Si-yu entró en la sala, y su mirada se posó sobre una caja de terciopelo en la mesita de centro. Era el regalo que dejé antes de irme. Al salir del hospital, su asistente, al recoger las cosas, le había preguntado si quería que lo llevaran de vuelta. Al principio lo desdeñó, pero al final dejó que el asistente lo guardara. En ese momento, como impulsada por algo, extendió la mano y tomó la caja, pero cuando la abrió, lo que había dentro hizo que sus pupilas se contrajeran de golpe, y su corazón se sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza. ¿Qué? ¿Qué sucede?
Abrió el certificado de divorcio de golpe, y en él estaba estampado el sello oficial de la Oficina de Asuntos Civiles. La fecha era exactamente el día en que ella resultó herida. An Si-yu miró fijamente ese pequeño cuaderno rojo, sus dedos temblaban sin control. Probablemente pensó, no estaba actuando, no era una estrategia para atraerla. Probablemente pensó, de verdad, ya no la quería. Podía imaginarme a An Si-yu de pie en la entrada, con el certificado de divorcio apretado en la mano, las yemas de sus dedos temblando ligeramente por la fuerza excesiva. El documento de fondo rojo y letras doradas brillaba con una luz fría bajo la lámpara, el sello rojo vivo de la Oficina de Asuntos Civiles como una marca cegadora, declarando el fin de este matrimonio. Lo miraría una y otra vez, incluso sospecharía que era una falsificación mía, pero la sensación del sello en relieve bajo sus dedos era demasiado real para negarlo. ¿Realmente se podía dejar ir un sentimiento de tantos años así, sin más? Ese pensamiento daría vueltas en su cabeza una y otra vez. Quizás respiraría hondo, intentando calmarse, y luego tomaría el teléfono de inmediato para llamar a su asistente. Su voz, fría y cortante, ordenaría investigar mi paradero. El asistente probablemente nunca la había oído tan fuera de sí. Respondió rápidamente, pero media hora después, la respuesta de su asistente la haría sentir como si cayera en un abismo helado. Ya había salido del país en un vuelo internacional un mes antes, con destino desconocido. Todas sus cuentas de redes sociales fueron eliminadas, su número de teléfono y todas sus tarjetas bancarias nacionales fueron desactivadas. Puedo imaginarla en ese momento, agarrando el teléfono con fuerza, los nudillos blanquecinos por la tensión. Probablemente no podía creerlo, colgó el teléfono, subió al segundo piso y abrió la puerta del dormitorio de golpe. Lo que vio fue un espacio vacío, la cama impecable, sin una arruga, el armario completamente vacío. Toda mi ropa había desaparecido, mis artículos de tocador en el lavabo también se habían esfumado por completo. Solo quedaba una carta solitaria, tumbada en silencio, con solo unas pocas palabras en el sobre. Para An Si-yu. Sus manos temblaban sin control, el pánico en su corazón amenazaba con ahogarla. Abrió el sobre con urgencia, dentro solo había una breve frase, An Si-yu. Esta vez realmente me voy, te deseo felicidad, sin rencor. Sin apego, sin siquiera una explicación extra, simplemente así. Me retiré de su vida con ligereza. La puerta se empujó de nuevo, la corriente de aire hizo caer la carta al suelo. El papel ligero cayó. Wang que llegó, ¿verdad? Ella disimularía sin inmutarse. Al descubrir que realmente me había ido para siempre, se llenaría de alegría, enganchada del brazo de An Si-yu con voz emocionada. Diciendo que este dormitorio tiene la mejor luz, que vivirían allí a partir de ahora, que había esperado este momento demasiado tiempo. An Si-yu probablemente volvería en sí, mirando la alegría desbordante de Wang que, respondiendo distraídamente con un pero su mirada caería involuntariamente en el sofá junto a la ventana, mi lugar favorito, donde solía acurrucarme a leer. Por las tardes, con la cortina de gasa corrida, la suave luz del sol rozaba las puntas de mi cabello, bañándolo en un borde dorado y suave. Ahora el sofá estaba vacío. Wang que probablemente no notó su distracción y tras recibir la respuesta. Esa misma tarde se mudó con su equipaje. Emocionada, dio instrucciones para cambiar las cortinas, los muebles, hacer que retiraran el sofá individual, e incluso reemplazar toda la vajilla que yo había elegido con esmero por su estilo favorito. También se burló de que mi vajilla era demasiado anticuada, que no era digna de An Si-yu. Luego tomó los platos de porcelana de hueso que yo coleccionaba. An Si-yu, mira este patrón, ¿no se parece a las enredaderas de la pared trasera de la escuela en nuestros tiempos de secundaria? Y en ese entonces ella solo dijo que era aburrido. Ahora ni siquiera tiene la oportunidad de burlarse de mí. En la quietud de la noche, An Si-yu se sienta sola en el estudio, con un vaso de whisky en la mano. El alcohol quema la garganta. Pero no apaga esa irritación inexplicable en su corazón. Tras la mudanza de Wang que, la villa volvió a estar animada. Pero ella sentía que faltaba algo. Probablemente nunca pensó que, después de haber despreciado mis constantes acercamientos, mi existencia, cuando realmente desaparecí, empezaría a extrañarme. Extrañar la taza de café negro, a la temperatura perfecta, que cada mañana dejaba en su escritorio. Extrañar la manta que ponía sigilosamente sobre sus hombros cuando trabajaba hasta tarde, e incluso extrañar nuestras discusiones. Aquellos ojos testarudos míos. Esa comprensión probablemente le oprimiría el pecho. Y la consideración de Wang que, su docilidad, su comprensión, al vivir juntos.
Le parecería una actuación cuidadosamente diseñada, sus mimos como fichas calculadas, como cuando ella está frente al ventanal, viendo a Wang que, con una sonrisa en el rostro, dirigiendo al jardinero en el jardín de abajo para plantar el árbol de agar que le gusta. Y a sus pies, esparcidas por el suelo, hay bolitas de papel pisoteadas y deformes, las que solía gustarme hacer. Wang, que probablemente notaría su mirada, levantaría la cabeza para mirarla, con su sonrisa habitual, apuesta. Como si midiera el ángulo perfectamente, ella de repente se daría cuenta de que nunca había conocido realmente a Wang que. Al día siguiente, al ordenar el estudio, Han Si-yu tocaría sin querer una pila de documentos. Un cuaderno viejo y gastado se desliza de entre los papeles. Ella se siente un poco confundida. En su memoria, nunca había usado un cuaderno de ese estilo. Se agacha a recogerlo. Abre la primera página y ve la frase, hoy, Han Si-yu, otra vez no desayunaste. Escondí el sándwich en su pupitre, esperando que no descubra que fui yo. Su respiración se detendría. Probablemente pensaría, este es mi diario. ¿No me lo llevé? Con dedos temblorosos, seguiría pasando páginas. Al leer, Han Si-yu se torció el tobillo bailando, escondí la medicina en su casillero, pero me encontró. Me preguntó con cara fría si estaba haciendo una broma pesada. Tuve que fingir que sí. Ojalá te quedes coja. Dios sabe que me moría de preocupación. Al leer, mamá se fue, papá trajo a esa mujer y a Wang que a casa. Me encerré en mi cuarto a llorar, pero mi mente solo pensaba en Han Si-yu. ¿Puedes abrazarme? Al ver el primer aniversario de bodas, Han Si-yu fue de nuevo a ver a Wang que. Tiré la tarta a la basura, pero a medianoche no pude evitar recuperarla y comérmela yo solo. Qué difícil es. Al pasar las páginas una a una, su vista se irá nublando. La sinceridad entre líneas es tan pesada. Resulta que en lugares donde ella no podía verme, yo la amaba con tanta humildad y obstinación. Y ella pisoteó mi corazón sincero, lo trituró hasta hacerlo polvo. Probablemente cerrará el diario de golpe, agarrará las llaves del coche y saldrá corriendo. El viento nocturno sopla. De pie en el patio vacío, quizás de repente se dará cuenta de que algunas cosas, una vez perdidas, nunca se recuperan. Han Si-yu probablemente volverá al estudio sin rumbo. Se sentará en el sillón de cuero frente al ventanal y volverá a abrir el diario, con los dedos temblando ligeramente. Afuera, la noche es densa. El halo de la lámpara cae sobre las páginas amarillentas del diario. Esas letras descoloridas parecen atravesar el tiempo, estimulando su corazón palabra por palabra. Verá que hoy varios chicos de la clase vuelven a difamar a Han Si-yu a sus espaldas, diciendo que hizo trampa en los exámenes, que solo por el dinero de su familia llegó a ser presidenta del consejo estudiantil. Me volví loco de ira, me lancé y me peleé con ellos. Al final, el profesor me atrapó. Me castigaron a estar de pie toda la tarde, pero no me arrepiento. ¿Con qué derecho hablaban así de ella? Su respiración se detendrá. Ella debería recordar esto. Esa tarde, después de clases, me vio de pie en el pasillo, castigado, con moretones en la cara. Incluso se burló de mí con sarcasmo, otra vez peleando. Su Hyaeng, ¿no puedes dejar de comportarte como un pandillero todo el día? Y yo solo bajé la cabeza. Sin decir una palabra, resulta que fue por ella. Probablemente se le hará un nudo en la garganta. Sigue pasando páginas. Ve que Han Si-yu tuvo un accidente automovilístico. El banco de sangre del hospital está en emergencia. Fui en secreto a donar sangre. La enfermera dijo que había donado demasiado, que no era bueno para mi salud. Pero Han Si-yu todavía me esperaba, así que insistí en completar la donación. Después, me desmayé de verdad. Al despertar, oí que ella ya estaba fuera de peligro. ¡Qué bien! Sus dedos se apretarán de repente. El papel se arrugará en su palma, emitiendo un sonido casi de rotura. Ese accidente. Cuando ella despertó, el médico debió mencionar que un chico le había donado sangre. Pero cuando preguntó quién era, el médico solo dijo que era un compañero que prefería no dar su nombre. Resulta que fui yo. Resulta que casi me desmayo por ella. Y ni siquiera recibí un gracias. Su pecho sentirá como si una mano invisible la apretara con fuerza, la estrujara, doliéndole tanto que casi no puede respirar. Más adelante, al seguir pasando páginas, la letra del diario será cada vez más ilegible, como si yo estuviera escribiendo con emociones cada vez más agitadas. Hoy es Nochebuena, también el cumpleaños de Han Si-yu. Hice en secreto una linterna de conejo de bambú y madera. Tardé un mes entero. Me lastimé los dedos con el bambú, pero al final no me atreví a regalarla. Me odia tanto, seguro que la despreciaría. Ella probablemente cerrará el diario de golpe. Cerrará los ojos.
Esa linterna de conejo, luego la habrá visto en el cuarto de almacenamiento, metida en una caja llena de polvo. Ella pensaba que era de alguien, ahora por fin sabe. ¿De quién era ese esfuerzo? Se levantará, caminará lentamente hasta el ventanal. Afuera, la noche es profunda. Las luces de la ciudad parpadean como estrellas, pero su vista se irá volviendo borrosa. Ante sus ojos, yo siempre fui ese Sujiain caprichoso, arrogante, que la acosaba sin descanso, pero en el diario, yo era humilde, tolerante, cauteloso, amándola hasta los huesos, pero sin atreverme a decir ni un me gustas. Probablemente recordará la reunión de compañeros, donde todos hablaban sin parar, y en ese entonces, yo solo lo negaba con frialdad. No quería que lo supiera, porque sabía que, incluso si lo supiera, a ella no le importaría en absoluto. Esta certeza hará que su corazón sienta un dolor punzante. Desde la rendija de la puerta del estudio, Wang Ke estará de pie en silencio, mirando a través de esa estrecha abertura como ella sostiene el diario, con la mirada ausente. Sus uñas se clavarán profundamente en la palma de su mano. Un destello siniestro brillará en sus ojos. Probablemente piense, ya me fui, y todavía no me dejas en paz. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, Wang Ke sostendrá una taza de café y, fingiendo indiferencia, dirá, ayer, mientras ordenaba las cosas, encontré que mi hermano dejó muchas pertenencias. ¿Las tiro directamente? La mano de An Si-yu, que cortaba el bistec, se detendrá un momento. Con voz fría, responderá, déjalas ahí. No toques sus cosas todavía. La expresión de Wang Ke no cambiará. Al segundo siguiente, mencionará a propósito. Lo sé, pero, hermano, también es. Ya están divorciados. ¿Por qué no se llevó todo? ¿Por qué dejó este diario a propósito? Como si quisiera que supieras lo mucho que te ama, An Si-yu probablemente golpeará los cubiertos contra el plato con fuerza, produciendo un sonido estridente. Ella levanta la cabeza. Con una mirada escalofriante. Wang Ke, cuida tus palabras. Wang Ke se asustará con su mirada, sin esperar que reaccionara así. Yo solo digo la verdad. ¿Acaso no intenta ablandarte con su drama? ¿Drama? An Si-yu soltará una risa fría. Y cuando él peleó por mí, me dio sangre y saltó al lago helado, ¿dónde estabas tú? Wang Ke palidecerá. Tal vez todo eso sea inventado. ¿Acaso no lo conoces? Es un maestro del disfraz. Basta. An Si-yu se levantará de repente. La silla rasgando el suelo con un chirrido. Mirará desde arriba a Wang Ke, con un frío nunca antes visto en sus ojos, y sus palabras llevarán una clara advertencia. Wang Ke, no me hagas arrepentirme de haberte dejado quedarte. Después de decir eso, con palabras de clara advertencia. Wang Ke, no me hagas arrepentirme de haberte dejado quedarte. Dicho eso, se dará la vuelta y se irá, dejando a Wang Ke paralizado, con el rostro pálido y luego rojo. Él estará de pie en el jardín, con las emociones a punto de desbordarse. Siempre pensó que yo era la mala, que arruinaba su relación con Wang Ke y su verdadero amor. Wang Ke, en su momento más vulnerable, no dudó en calumniarme sin piedad. De repente se dará cuenta de que quizás se equivocó gravemente. Su mirada se perderá en el horizonte lejano, murmurando para sí. Sujiain, ¿dónde estás ahora? Después de ese desayuno, el corazón de An Si-yu quedará como con una espina clavada. Las calumnias maliciosas de Wang Ke hacia mí harán que por primera vez dude de él. Las palabras de la reunión de compañeros resonarán en su mente, y las burlas ligeras de Wang Ke sonarán aún más hirientes. ¿Con qué derecho dice que finjo estar enfermo? Estará de pie frente al ventanal de la oficina, rozando sin pensar el borde de la taza de café, con la mirada sombría. Entonces, tomará su teléfono y llamará a su asistente, con una voz fría como el hielo. Investiga a Wang Ke. Quiero saber qué ha hecho todos estos años. 3 días después, el asistente dejará un grueso informe de investigación sobre su escritorio. En cuanto abra la primera página, su rostro se ensombrecerá al instante. Sus sospechas eran ciertas. Wang Ke es peor de lo que imaginaba. El informe detallará los años de Wang Ke, de relaciones ambiguas con múltiples hombres ricos, e incluso pruebas de que usó su poder para sabotear en secreto a los rivales comerciales de su familia. Y lo que más lo impactará será que cada detalle del archivo indica que cada vez que su relación con Yo empeoraba, era casi siempre después de la aparición de Wang Ke. En la secundaria, él y yo solo éramos rivales comunes. Pero desde que Wang Ke se transfirió, mi actitud hacia él se volvió repentinamente más hostil. En la universidad, cuando él tuvo un accidente y fue hospitalizado, yo le doné sangre en secreto, pero justo después de que abriera los ojos.
Wang Ke le dijo de inmediato, Su Jian no se preocupa por ti, ni siquiera vino a verte. Después de casarnos, los conflictos entre él y yo se intensificaron, y ahora que lo piensa. Cada pelea fue casi siempre por una palabra casual de Wang Ke o de alguien cercano a él. Angie, Wang Ke está de mal humor hoy, ¿puedes acompañarlo? Y, hermano, parece que me odia, acaba de insultarme otra vez. Y, Su Jian puso laxante en mi café, ¿cómo puede hacerme esto? Sus dedos se aferrarán al informe, los nudillos blancos. De repente se dará cuenta de una verdad difícil de aceptar, quizás Wang Ke lo engañó durante 10 años enteros. Si hasta ahora solo estaba incrédulo ante lo que Wang Ke hizo, lo que sucederá después hará que su actitud hacia Wang Ke cambie por completo a repulsión. Su amigo Zhou Su lo buscará con el rostro lleno de conflicto. Y le entregará una memoria USB. Mira, hace unos días me encontré con Wang Ke en un bar. Creo que deberías escuchar lo que hay aquí. Después del ruido de la multitud, la grabación se volverá más silenciosa. Al momento siguiente, sonará la familiar voz de Wang Ke. Debe estar un poco borracho, sentado en un reservado VIP con unos amigos, riendo sin moderación. Zhou Su no tenía intención de espiar, pero la risa aguda de Wang Ke y su jactancia sin límites hicieron que no pudiera ignorarlo. ¿Ansiyu? Ja. ¿Qué es él? Solo un peón en mi mano. Wang Ke hizo girar su copa. Con una sonrisa de satisfacción en la comisura de los labios, al ver la confusión en los rostros de sus hermanos, soltó una risita burlona. Les digo, ¿de verdad creen que lo amo? No me hagan reír. Si no fuera por su dinero y poder, ¿quién querría interpretar la comedia de amor profundo durante tantos años? Sus hermanos se echaron a reír. Alguien preguntó, ¿y Su Jian? He oído que él ama a muerte a Ansiyu. Él soltó una risita burlona, con desprecio en los ojos. Su Jian es aún más estúpido, amó tan humildemente durante todos estos años. Al final no huyó con el rabo entre las piernas. Él levantó la cabeza y bebió un trago de vino, la borrachera empezaba a subir. Cada vez más desenfrenado. ¿Sabéis lo del santuario? Ja ja ja. Ese idiota de Ansiyu cree cualquier cosa que digo, realmente pensó que Su Jian me había intimidado. En realidad, fui yo quien primero rompió la tablilla del viejo. Ese tonto de Su Jian incluso quiso protegerla. ¿Y qué pasó? Ansiyu personalmente le dio 60 latigazos. Ja ja ja. Zhou Su probablemente cambió de color en ese momento. Grabó en secreto esta conversación y marcó el número de Ansiyu de inmediato. Ansiyu, después de escuchar la grabación, sintió como si lo hubiera golpeado un rayo. Su mente quedó en blanco. Luego vino una ira desbordante. Sus dedos apretaron el teléfono con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza, sus ojos ardían con una furia inmensa. Pronunció el nombre real de Wang Ke palabra por palabra. Wang Ke. Así que la verdad de aquel día en el santuario era esta. Así que las 60 marcas de látigo en mi espalda fueron todas obra de Wang Ke. Y lo que más lo enfurecía era que él mismo se había convertido en cómplice de Wang Ke. Recordó el día de la cena familiar. Recordó cómo yo yacía débilmente en un charco de sangre, recordó cómo yo, desesperada, quería explicarle a Ansiyu con los ojos enrojecidos. Fue Wang Ke quien primero, pero él estaba convencido de que yo misma había montado el escenario para incriminar a Wang Ke. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Él mismo destruyó mi amor por él. En comparación con el dolor en su corazón, ¿qué son estas heridas superficiales? Esa noche, él volvería a la villa con sus guardaespaldas. Llamó a la puerta de Wang Ke. En cuanto se abrió, antes de que Wang Ke pudiera mostrar una expresión de alegría, uno de sus guardaespaldas le agarró el cuello y lo presionó con fuerza contra la pared. Wang Ke, su voz era tan fría como un demonio del infierno. Wang Ke abrió los ojos con terror, su rostro se enrojeció por la falta de oxígeno, mientras la sensación de asfixia en su cuello se intensificaba. Su rostro empezó a ponerse morado. Siyu, ¿qué haces? Dile que me suelte, suéltame. Él soltó una risa fría. La mano de Wang Ke, sin embargo, fue rechazada bruscamente por él. ¿Incriminación? Su mirada parecía envenenada. ¿Y esto? Arrojó el informe de investigación en su cara. Los papeles se esparcieron por el suelo. ¿Y cómo vas a explicar esto? ¿Acaso también alguien te ha incriminado? Wang Ke bajó la cabeza. Tras leer claramente las palabras frente a él, se derrumbó al instante en el suelo. Se acabó, todo se acabó. Él la miró desde arriba. Sin decir una palabra, tras un momento se dio la vuelta y se fue, su espalda era decidida y fría. Wang Ke fue dejado atrás por él, asustada y aterrorizada, hasta el punto de temblar por todo el cuerpo. La puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor.
Yo, por mi parte, encogí el cuello. Las lágrimas cayeron forzadamente, pero en sus ojos había un odio escalofriante. La mañana de París. Siempre traía un toque de sueño perezoso. La luz del sol se filtraba a través del ventanal en el apartamento. Yo estaba sentada en el sofá junto a la ventana. Sosteniendo una taza de café caliente, exhalaba suavemente un vaho blanco, fuera de la ventana. El Sena brillaba con ondas, la Torre Eiffel a lo lejos se vislumbraba entre la luz del amanecer. Aquí no hay Ansiyu, no hay Wang Ke, no hay ese pasado que me asfixiaba. Solo yo misma. Bajé la cabeza y di un sorbo al café. Mis diseños. Poco a poco su estilo se volvió único, con la contención de la estética oriental y la exuberancia del arte occidental. Pronto llamó la atención del tutor del departamento. Tus obras tienen mucha vitalidad, dijo el tutor sosteniendo mi boceto, con los ojos llenos de admiración. Especialmente el diseño de este vestido, parece una mariposa saliendo del capullo. Me quedé atónita. Luego sonreí suavemente. Sí, romper el capullo y convertirse en mariposa. Finalmente lo logré, finalmente me liberé de ese capullo llamado Ansiyu. Con la aprobación del tutor, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre. Mi encuentro con Jian Yuesu, después de que comencé a exhibir mi propia marca, fue una casualidad. Nos conocimos en una exposición de diseño. Ella es de ascendencia china, pero creció en Francia. La familia dirige un negocio de telas de alta gama, y ella misma es una diseñadora de bastante renombre. Aquel día, se detuvo largo rato frente a mi puesto y finalmente señaló un vestido. Preguntó, señalando un vestido rojo oscuro, ¿de dónde viene la inspiración de este vestido? Ese vestido fue una obra que hice cuando acababa de llegar a París. En esa época, pasaba noches enteras sin dormir, sumergida en el dolor de aferrarme al pasado, pero convertí ese dolor en abono. Así nació este vestido, rojo como la sangre, pero con mariposas doradas bordadas en el dobladillo. Listas para alzar el vuelo, emergiendo del capullo, dije en voz baja. Jian Yuesu me miró profundamente y de repente sonrió. Me llamo Jian Yuesu. Extendió la mano. Encantada de conocerte, diseñadora del capullo emergente. Desde entonces, se convirtió en una visitante habitual de mi estudio. A veces me traía telas preciosas. Otras veces solo se sentaba en silencio a un lado, viéndome dibujar los bocetos. Nunca preguntó por mi pasado. Ni traspasó límites, solo con una ternura justa y adecuada fue derritiendo mis defensas poco a poco. Su Jiang, dijo de repente una tarde. El próximo mes hay una semana internacional de la moda. Mi marca tiene un cupo. ¿Quieres venir conmigo? Me quedé atónita. Esa era una oportunidad con la que sueñan innumerables diseñadores. Levanté la vista hacia ella, y en sus ojos vi admiración pura y ánimo, sin intención de aprovecharse. Sin cálculos, solo confianza pura, confianza en mi talento. Mis ojos se humedecieron ligeramente. Asentí. Está bien. Los días siguientes me dediqué por completo a los preparativos para la Semana de la Moda. La víspera del evento. Fui a los Campos Elíseos a elegir accesorios, pero frente a la puerta de una boutique me topé con una figura familiar. ¡Ay!, exclamó la otra persona, abriendo mucho los ojos al mirarme. Me quedé atónita, y entonces la reconocí, Lin Yan. Mi compañera de instituto. Dios mío, ¿de verdad eres tú? Lenian me agarró la mano con emoción. ¿Cómo es que estás en París? Tú. ¿Te ves? Me recorrió con la mirada de arriba a abajo, con los ojos llenos de admiración. Te ves muy diferente. Sé que ella dijo la verdad. La persona que soy ahora es completamente diferente del chico taciturno y sombrío que recuerdo. Ahora visto una camisa blanca sencilla y jeans, y mi rostro irradia un brillo saludable. Lo que más atrapa la mirada son mis ojos, ya no hay tristeza ni dolor, solo calma y confianza. Sí, porque por fin aprendí a amarme a mí misma. Sonrío ligeramente. Lin Yan se le enrojecieron los ojos y de repente extendió la mano para abrazarme suavemente. ¡Qué bien! De verdad, qué bien. Le di una palmada suave en la espalda. La luz del sol nos envolvía a ambas. Mi corazón se sintió tierno. El día de la Semana de la Moda, mis obras fueron programadas para cerrar el desfile. Las modelos subieron a la pasarela vestidas con los vestidos que diseñé. La seda granate fluía como sangre. Mariposas doradas aleteaban a punto de volar bajo las luces. El público aplaudió atronadoramente. Jian Yuesu estaba a mi lado. Dijo en voz baja, mira, todos están cautivados por ti. Miré hacia el escenario y mis ojos se humedecieron ligeramente. En este momento, ya no soy un accesorio de Ansiyu, ni la burla en los ojos de Wang Ke. Solo soy Su Jiang, un Su Jiang completamente nuevo que finalmente se encontró a sí mismo.
Cuando Ansillo estaba de pie frente a la ventana, probablemente no imaginaba que su venganza contra Wanke apenas comenzaba. El intento de Wanke de congraciarse al entrar por la puerta era, a sus ojos, solo su último esfuerzo. Una semana después, la empresa de la familia Wang sufrió una crisis de ruptura en la cadena de capital, los socios retiraron la inversión, el banco retrasó el préstamo. Los proveedores cortaron el suministro. El rugido del padre de Wang en la junta directiva quizás ya estaba previsto por Ansillo. Sentado en su oficina, hojeó el informe que el asistente le había llevado. Las acciones de la familia Wang habían caído a su punto más bajo histórico. 3 de sus subsidiarias estaban a punto de enfrentar liquidación por quiebra. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no había ni una pizca de sonrisa en sus ojos. Solo dijo con indiferencia, muy bien, pero aún no es suficiente. Al otro lado del teléfono. Su voz era fría y despiadada, sigue presionando. Quiero que la familia Wang desaparezca por completo. Se puede imaginar el pánico de Wang que. Innumerables llamadas fueron transferidas a la secretaría. Cuando iba a la empresa, los guardias de seguridad la detenían en la entrada. Sus antiguos amigos la evitaban. Desesperada, corrió a la entrada de la mansión y gritó suplicando clemencia. Pero Ansillo se quedó en las escaleras, con una mirada tan fría como si estuviera viendo a un muerto. Sillo. Sé que me equivoqué. Deja en paz a la familia Wang, te lo ruego. Ansillo se agachó lentamente, le sujetó la barbilla y lo obligó a levantar la cabeza. Wang, ¿qué? ¿Sabes de qué me arrepiento más? Mientras él negaba con la cabeza temblando. Él sonrió, pero esa sonrisa le puso la piel de gallina. De lo que más me arrepiento, es de no haber visto tu verdadera cara antes. Me hiciste perder a la única persona que realmente me quería. Te haré pagar un precio muy caro. Wang que se desplomó en el suelo, pálido, diciendo te amo. Pero Ansillo se dio la vuelta y se fue, dejando solo una frase ligera, pero es una lástima. Tu amor no vale nada. Un mes después, el grupo Wang declaró oficialmente la quiebra. El padre de Wang fue arrestado por presunto fraude comercial. Wang que vendió todos sus artículos de lujo, pero ni así pudo pagar las enormes deudas. De pie frente a la que fue su mansión, mirando los sellos del tribunal, finalmente se derrumbó y cayó de rodillas. Todo esto, aunque después lo oí mencionar, ya me dejó indiferente. Aquellas personas y asuntos ya no tenían nada que ver conmigo. Ansillo estaba junto a la ventana panorámica, sosteniendo un whisky en la mano, con un aire quizás vacío. El grupo Wang se ha hundido. Wang que ha perdido su reputación, pero el vacío en su corazón no se ha llenado ni un poco. Negando con la cabeza, se bebió el licor fuerte que le quemaba la garganta, pero no apagaba el frío interior. En la sala de juntas del grupo ANSI, los altos ejecutivos se miraban unos a otros. A él probablemente no le importaba. Con el pelo desordenado y los ojos inyectados en sangre, tiró los documentos sobre la mesa sin cuidado. Rió con sarcasmo, ¿una tontería así y vienen a preguntarme? ¿Para qué los mantengo? Para holgazanear. En la sala de juntas reinaba un silencio sepulcral, quizás justo lo que él quería. El asistente le acercó el informe financiero para que firmara. Ni siquiera lo miró, firmó de manera apresurada y le gritó al asistente que se largara. En la oficina, abrió un cajón y sacó la foto de boda. En la foto yo llevaba un traje blanco impecable. Sonreía radiante, mientras que él tenía el rostro frío, como si aquello fuera la mayor humillación. Ahora que lo pienso, en aquel entonces nunca imaginó que algún día sufriría por esa foto. En la madrugada, borracho, llamó al detective privado, con voz ronca preguntó si lo habían encontrado. Al oír que los registros de entrada y salida del señor Su habían sido borrados a propósito y no se podía rastrear su paradero, lanzó el teléfono contra la pared con furia. Tambaleándose, se precipitó hacia mi antiguo apartamento y abrió la puerta con la llave de repuesto. El olor a polvo lo envolvió, todo eran recuerdos. En el sofá estaba mi chaqueta de punto que solía usar. Sobre la mesita de centro, la revista de diseño que no había terminado de leer. En el gancho de la cocina colgaba mi delantal favorito, como si solo hubiera salido a dar un paseo. Se le doblaron las piernas y cayó de rodillas. El alcohol y el arrepentimiento afloraron juntos, y murmuró con la vista borrosa. Su Jiaeng, me equivoqué. Por favor, vuelve. En la habitación vacía, solo su eco le respondía. Al amanecer. Se despertó en el frío suelo, con la cabeza a punto de estallar, pero los recuerdos eran terriblemente nítidos. Se levantó lentamente, echó un último vistazo a la casa llena de recuerdos. Y cerró la puerta con suavidad. Quizás en su corazón aún quedaba un tenue rayo de esperanza.
Si pudiera encontrarme, si aún estuviera dispuesta a darle otra oportunidad, juraría dedicarme el resto de su vida. Pero no sabía que algunas oportunidades, una vez perdidas, ya no vuelven. El invierno en París llegó de repente. Me envolví bien en el chal de lana. El vaho que exhalaba se condensaba en el cristal formando una capa borrosa. La calefacción del estudio aún no se había reparado. Me froté los dedos enrojecidos por el frío y seguí dibujando los bocetos de la nueva colección sobre el plano. Después de la semana de la moda, la fama había llenado el estudio de invitaciones y cartas de colaboración. El tiempo se volvió insuficiente. Estaba absorta frente a la mesa de diseño, el lápiz producía un suave rasguño. De repente sonó el timbre. ¡Sorpresa! Jian Yuesu estaba en la puerta. Sobre los hombros de su abrigo negro se posaban copos de nieve sin derretir, y llevaba 2 tazas humeantes de café. Tenía la punta de la nariz enrojecida por el frío, y pequeñas gotitas de agua brillaban en sus pestañas, como diamantes esparcidos bajo la luz del amanecer. He oído que cierta diseñadora estuvo despierta hasta tarde anoche, dijo, y me tendió una de las tazas. Sus dedos rozaron sin querer el dorso de mi mano. Doble caramelo, media leche. Me quedé atónita. Ese era mi gusto desde la época de estudiante. Ni siquiera An Si Yu recordaba. Cuando el calor de la taza de café abrigó mi palma, noté que en el vaso había una mariposa torcida dibujada. Tú la dibujaste, ¿no se parece? Jian Yuesu se acercó para señalármela. Estas son las alas, estas las antenas. Estaba demasiado cerca. El aroma a cedro mezclado con su frío aliento me envolvió. De repente me di cuenta de que tenía un lunar muy pequeño en el lóbulo de la oreja derecha, escondido bajo el cabello, como una estrella secreta. Su Jiaeng, el café se te va a enfriar. Bajé la cabeza apresuradamente y bebí un sorbo. Al levantar la vista, de repente me limpió la espuma de leche del labio con la mano. La cálida yema de su dedo rozó y se apartó al instante. Nuestras miradas se encontraron. Ambos nos quedamos atónitos. Afuera, la ventana dejaba ver la primera nevada de la capital cayendo en silencio. La noche anterior al equinoccio de primavera, una tormenta repentina azotó. Mientras me preocupaba de pie frente al centro de exposiciones, un paraguas negro me cubrió por detrás. Sabía que no trajiste paraguas. El hombro derecho del traje de Jian Yuesu ya estaba empapado. Vamos, mi coche está justo enfrente. La lluvia formaba arroyos sobre las losas de piedra. Jian Yuesu caminaba con cuidado sobre sus tacones altos. De repente, resbaló. Y cayó directamente en mis brazos. Cuidado, la sujeté por la cintura con una mano. El paraguas se balanceaba con el viento. La lluvia fría salpicaba entre nuestras mangas al contacto. A través de la tela mojada. Podía sentir claramente el calor de su pecho y el latido de su corazón. Pum, pum, pum. No sé de quién era el corazón que se aceleró. Tú. Ambos hablamos al mismo tiempo. Y luego callamos. Finalmente, Jian Yuesu sonrió primero y dijo, ¿contamos hasta 3? Y hablamos a la vez. Bajo la cortina de lluvia, sus ojos parecían obsidiana empapada. De repente recordé el diseño que modifiqué ayer. En el forro de aquel vestido de mujer, había bordado a escondidas unas alas doradas durante medio día. Jian Yuesu, susurré, cuando termine la semana de la moda. Vamos a ver la banda. Ella tomó la palabra, ya lo he investigado. El próximo mes empieza la floración en la Provenza. La lluvia fue amainando. Un rayo de luna atravesó las nubes. Durante la semana de la moda, la luz del estudio no se apagó en toda la noche. Me bebí tazas y tazas de café con hielo, y conseguí una fiebre alta que no bajaba. En la habitación del hotel, entre la nebulosa, sentí que alguien levantaba suavemente mi nuca. Un líquido caliente resbaló por mi garganta. Yuesu. ¿Qué hora es? Las 3 de la madrugada. Su voz sonaba muy ronca. ¿Sabes que tienes 39 grados de fiebre? Abrí los ojos con esfuerzo y la vi con un vestido arrugado, con ojeras oscuras. Sobre la mesita de noche había parches para la fiebre y cajas de medicinas. ¿Tú no dormiste? Una paciente que cada media hora se destapaba. Pasó un paño húmedo por mi frente sudorosa. Y además insistía en abrazarme del brazo y no paraba de hablar. De repente desperté por completo. Yo. ¿Hablé en sueños? Jian Yuesu se inclinó de repente, tan cerca que podía contar sus pestañas. Su Jiaeng, lo probé por ti. Esa es novia sí que baja la fiebre. Cuando la maldijiste por 7ª vez, la temperatura realmente bajó 0,3 grados. Me eché a reír de repente. Pero mientras reía, me quedé en silencio y se me enrojecieron los ojos. Esas penas y dolores profundamente enterrados. Frente a ella, por fin podían salir a la luz. Jian Yuesu me abrazó con suavidad, apoyando la barbilla en mi hombro.
Los hombres también tienen permiso para llorar. Si quieres llorar, llora. Me sobran vestidos. El sol de la Provenza es más generoso que el de París. Jian Yuesu estaba en medio del campo de flores. Viendo cómo los niños del lugar me rodeaban para enseñarme a hacer coronas de flores. Torpe, rompí varios tallos y al final saqué billetes para sobornarlos. Lo que provocó las risas de los niños. Señorita diseñadora, me giré hacia ella. Con algo preparado en las manos. Cierre los ojos. Justo cuando Jian Yuesu cerró los ojos. Le coloqué en la sien una torcida corona de lavanda. Listo. Ella abrió los ojos, y yo le mostré la imagen en tiempo real con mi teléfono. Dijo entre risas que era feísima. Y alargó la mano para quitársela, pero yo le sujeté la muñeca. Espera. Saqué una pulsera del bolsillo y la agité frente a sus ojos. En el interior del anillo había una frase grabada en francés. ¿Qué significaba mi primavera? Jian Yuesu me indicó que se la pusiera. A lo lejos llegaban las risas alegres de los niños. Las olas de flores violetas ondeaban con el viento. Yo estaba de pie junto al ventanal del estudio, sosteniendo en la mano una invitación dorada. La principal marca nacional de joyería de alta gama, Yu, me invitaba a ser el director artístico de su nueva colección. Jian Yuesu entró por la puerta con 2 tazas de café caliente. Al verme distraído, preguntó en voz baja, ¿todavía dudas? Volví en mí y, sin darme cuenta, acaricié el borde de la invitación con los dedos. Creí que nunca volvería. Ella me pasó el café, la pared tibia de la taza contra mi palma. ¿Temes verla? Me quedé en silencio un momento y de repente sonreí. No, solo estaba pensando qué es lo que realmente temo. Afuera, una hoja de sicómoro fue levantada por el viento, dando vueltas hasta caer en el alféizar. Cuando levanté la vista, ya estaba llena de determinación. No puedo esconderme toda la vida. Cuando el avión aterrizó en la ciudad familiar, quedé aturdido un instante. 3 años habían pasado. El contorno del aeropuerto no había cambiado, pero mi estado de ánimo ya era completamente diferente. Señor Su. El asistente que me recibió se acercó con entusiasmo, bienvenido de vuelta. El señor Meng me pidió que lo llevara. Primero al hotel a descansar, mañana hablamos los detalles del acuerdo. Asentí con una sonrisa. Seguí al asistente hacia el estacionamiento. El paisaje fuera de la ventanilla pasaba rápido, entre los altos edificios, de vez en cuando destellaba un cartel familiar. Este lugar alguna vez cargó todo mi amor y odio, pero ahora es como un libro viejo cerrado, que ya no provoca olas. Después supe que cuando An Si-yu se enteró de mi regreso, estaba en una reunión. El asistente entró apresuradamente y susurró algo. La pluma en su mano cayó con un golpe sobre los documentos, salpicando gotas de tinta. Con voz ronca preguntó, ¿está segura de que es ella? Tras recibir una respuesta afirmativa, dejó la reunión y salió corriendo. Su coche aceleró por la carretera y se detuvo frente al edificio de Yunnan Group. Apenas abrió la puerta. Me vio salir por la puerta giratoria. Llevaba un traje blanco sencillo que resaltaba mis hombros anchos y cintura estrecha. Alta y de piernas largas, serena y deslumbrante. Su respiración se detuvo. Estaba a punto de acercarse cuando Jian Yuesu se paró frente a él. Déjame pasar. La voz de An Si-yu era fría. Jian Yuesu no se movió. Ella no quiere verte. Los puños de An Si-yu se apretaron de repente, sus ojos se enrojecieron. ¿Quién te crees que eres? ¿Para detenerme? Jian Yuesu soltó una risa fría. ¿Y tú qué eres? Alguien que la lastimó profundamente. ¿Qué derecho tienes a aparecer frente a ella? Esa frase fue como un cuchillo, clavado en su corazón. Sus puños crujieron, pero no pudo replicar. Pareció que percibí algo, giré la cabeza hacia este lado. La respiración de An Si-yu se detuvo al instante. Pensó que lo estaba mirando, pero al segundo siguiente, mi mirada se desvió con calma, como si él fuera solo un extraño insignificante al borde del camino. Me incliné y entré al coche. El sedán negro se alejó lentamente. An Si-yu se quedó quieto, sintiendo que toda su sangre se helaba. Probablemente entendió que ya ni siquiera quería odiarlo. An Si-yu, si aún te queda un poco de conciencia, no la molestes más. La voz de Jian Yuesu lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Quién te crees que eres? Su corazón se agitó. An Si-yu lo miró con ojos rojos. No importa quién sea, dijo Jian Yuesu con tono indiferente. Lo importante es que ahora ella está bien, sin ti en su vida. Por fin aprendió a amarse a sí misma. Al caer la noche, An Si-yu se quedó solo. Bajo el edificio de apartamentos donde yo solía vivir. La ventana del tercer piso estaba oscura, ya no había una luz encendida para él. Sacó un paquete de cigarrillos, le temblaban tanto las manos que no podía encender el mechero. Finalmente, se apoyó contra la pared, abatido.
Mirando hacia arriba, hacia esa ventana, susurró mi nombre. El viento nocturno se llevó su voz. Ansillo estaba de pie en una esquina del vestíbulo del hotel, sus nudillos blancos por la tensión. 3 días. Como loco, había estado investigando mi agenda, hasta que supo que esta noche asistiría a una cena privada. Probablemente ni él mismo sabía por qué había venido. Quizás por no rendirse, quizás porque no soportaba que yo desapareciera por completo de su vida. El ascensor sonó con un din y yo salí tomando la mano de Hyun Yuesu. Llevaba un traje oscuro. El diamante en el prendedor brillaba bajo la luz, con una leve sonrisa en mis labios. El corazón de An Si-yu dio un vuelco doloroso. Tomó aire profundamente, dio un gran paso adelante y me llamó. Mis pasos se detuvieron. Giré lentamente la cabeza, mi mirada se posó en su rostro. Un destello de sorpresa en mis ojos, que luego volvió a la calma. Director An. Asentí ligeramente, con un tono distante, como si tratara con un socio comercial. Su garganta se tensó. Al segundo siguiente, dio un paso adelante y extendió la mano. Hyun Yuesu frunció el ceño. Al instante, dio medio paso para interponerse entre nosotros. Yo toqué suavemente el dorso de la mano de Hyun Yuesu. Yuesu, ve al coche y espérame, ¿de acuerdo? Hyun Yuesu quiso decir algo. Finalmente me miró y se fue asintiendo. En el vestíbulo solo quedamos nosotros dos. El silencio se extendió como una marea. La voz de An Si-yu estaba ronca, irreconocible. Tengo algo que decirte, la miré fijamente. Mis ojos estaban tranquilos como un pozo profundo. Habla, sus dedos temblaban ligeramente. En su mente había ensayado esta escena de reencuentro innumerables veces, pero al estar frente a mí, no sabía por dónde empezar. Lo siento, dijo por fin, con un sollozo contenido en la voz. Lo del santuario ancestral, lo de mi cumpleaños. Lo del divorcio, todo. Te lo pido perdón por todo. Apenas terminó de hablar, sus rodillas golpearon pesadamente contra el suelo de mármol, emitiendo un sonido sordo. Por favor, perdóname, la multitud a nuestro alrededor quedó en silencio al instante. Innumerables miradas, como reflectores, se posaron sobre nosotros. La otrora altiva presidenta de ANSI. Ahora arrodillada ante mí, humilde como un perro apaleado. Bajé la mirada hacia ella. Sin una sola onda en mi corazón. Aquellos sentimientos sinceros pisoteados, las injusticias malinterpretadas. Levantó la cabeza, los ojos enrojecidos, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Ya no hay posibilidad para nosotros? Su voz temblaba, como aferrándose a su último clavo ardiendo. La miré fijamente y, de repente, esbocé una sonrisa muy leve, pero cargada de una liberación total. En mi futuro, hace tiempo que no hay lugar para ti. Me di la vuelta para irme, pero ella me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Jae, suplicó casi, dame otra oportunidad. Solo una. Me detuve, sin soltarme. Sin volverme, ¿sabes? Dije en voz baja. Llegué a creer de verdad que si te amaba lo suficiente, si daba lo suficiente, algún día me mirarías. Después entendí, retiré la mano lentamente. Mis dedos tocando su piel por última vez, que el amor no es así. An Si-yu se quedó arrodillada, viendo cómo mi figura se alejaba. En sus dedos aún quedaría el calor de mi muñeca. Pero su corazón se había helado. Fuera de la puerta, Hyun Yuesu y yo subimos al coche. Al inclinarme para entrar, una hoja de sicómoro cayó sobre la ventanilla. Entre la niebla, recordé hace muchos años, cuando yo era solo. Un niño travieso y revoltoso, que escondía un sándwich en su pupitre a escondidas. Cuando ella lo descubrió, yo, sonrojado, dije. ¿Quién se preocupa por ti? Es para que no te mueras de hambre. Y no tenga con quién pelear. Si el tiempo pudiera retroceder. Pero en este mundo, nunca hay sí. El coche negro se alejó lentamente y finalmente se perdió en la noche. En el espejo retrovisor, la figura de An Si-yu se hacía cada vez más pequeña, como un grano de arena olvidado en el polvo. En una noche lluviosa de finales de otoño, Wang que yacía acurrucada en la cama de un hotel barato. La luz de la pantalla de su móvil iluminaba su rostro demacrado. Las notificaciones de noticias saltaban una tras otra. El grupo Wang declara oficialmente la quiebra, con una deuda de miles de millones. El padre de Wang, arrestado por fraude comercial, se enfrenta a más de 10 años de prisión. Arrojó el teléfono con furia contra la pared. El sonido de la pantalla al romperse resonó estridente en el silencio de la habitación. La que fue una señorita de la alta sociedad. Ahora apenas podía pagar siquiera la habitación del hotel. Solo podía abrazarse las rodillas y llorar. Su caro pijama de seda estaba arrugado, y la pulsera de diamantes de $1 millón que llevaba en la muñeca había desaparecido.
A la mañana siguiente, usó sus últimos cosméticos para maquillar su rostro demacrado. Se puso la única prenda que aún presentaba un aspecto decente y, con tacones altos, llegó al edificio del grupo ANSI, cuando el guardia de seguridad la detuvo. Esbozó una sonrisa forzada y dijo, «Dile que tengo un asunto importante. Es sobre Su Jiaeng». 5 minutos después, la llevaron a la oficina de la planta alta. Han Si-yu estaba de pie frente a la ventana, su silueta fría y distante. Al oír abrirse la puerta, ni siquiera se volvió. «Si-yu», dijo, y al abrir la boca se le enrojecieron los ojos, la voz entrecortada. «Me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué», se tambaleó hacia él para agarrarle el brazo. Pero él la esquivó. «Dijiste que era sobre Jiaeng. ¿Qué pasa?» Su voz era fría como el hielo. Wang, que cayó al suelo, lo miró desde abajo mientras las lágrimas caían como lluvia. «Nada de eso fue voluntario, me obligaron. Si-yu. Confía en mí, siempre te he amado solo a ti». Han Si-yu finalmente se giró, mirándola desde arriba con una mirada que la heló por completo. No quedaba ni un ápice del antiguo calor en sus ojos. Solo había humo y sarcasmo. Wang, que soltó una risita. «¿Sabes? Así, tal cual estás ahora, me das asco». «No, no es así», negó con la cabeza como loco. «Es Su Jiaeng, seguro que fue él quien te mintió sobre mí, Si-yu. Olvidaste lo que tuvimos». «Cállate», Han Si-yu le apretó la mandíbula de repente. «¿Tú también te atreves a mencionar su nombre?» Sacó un montón de fotos del cajón y se las arrojó violentamente a la cara. Las fotos se esparcieron por el suelo, todas eran imágenes íntimas suyas con diferentes mujeres, abarcando varios años. «¿Y estas también te las impusieron?» La mirada de odio de Han Si-yu era como agujas, clavándose en él, haciéndolo temblar por completo. Después de esa noche, Wang, que cayó definitivamente al abismo, sin salida, entró en un bar clandestino. La dueña lo examinó con desdén. «¿Has hecho esto antes?» Apretó la ropa, las uñas clavándose en la palma. «No, pero puedo aprender». A las 3 de la madrugada, el privado estaba lleno de humo. Un hombre gordo y de mediana edad lo sostenía entre sus brazos. La boca del tipo, apestando a alcohol, se restregaba por su cuello. «He oído que antes eras un señorito de familia rica. Cuéntame, ¿cuánto cuesta acostarse contigo?» Forzó una sonrisa conteniendo las náuseas, pero recibió una bofetada en plena cara. «¿Por qué te haces el digno? Un maricón como tú y presumiendo». En el momento en que la sangre se filtró por la comisura de sus labios, su mirada se fue distorsionando. Si no fuera porque Han Si-yu lo había llevado al extremo, ¿cómo habría acabado así? Mientras tanto, en la sala de juntas de ANSI Group ya reinaba un silencio sepulcral. Los accionistas tenían el rostro lívido, los documentos en sus manos arrugados por la presión. «Director Han. El informe financiero del último trimestre muestra pérdidas del grupo que ya alcanzan los 3.700 millones. Si seguimos así, entonces, a la quiebra». Han Si-yu se recostó en el respaldo, con la mirada perdida en el techo, como si estuviera hablando de la empresa de otro. La sala de juntas estalló en un caos. «¿Estás loco? Esto es el trabajo de toda la vida de tu abuelo, Han Si-yu, ¿vas a renunciar al patrimonio familiar por un hombre?» Pero él se levantó lentamente, el traje holgado, y salió de la sala sin decir una palabra. Los sonidos de tazas rotas y gritos de furia a sus espaldas parecía que ya no los oía. Su mundo probablemente ya estaba en completo silencio. En la noche profunda, condujo solo hasta la orilla del río. La ventanilla bajada por completo, el viento frío entraba despeinándole el cabello. En el asiento del copiloto había un sobre de papel craft, dentro estaban todos los recortes de prensa de mis diseños a lo largo de los años. Desde la Semana de la Moda de París hasta las exposiciones de joyería nacionales, sin faltar uno, con dedos temblorosos acarició las fotos. En cada una de ellas yo sonreía radiante. Sin él, yo estaba bien. La pantalla de su teléfono mostraba la página principal de mi red social. La última publicación era de hace 3 días, nueva colección, nuevo nacimiento, próximo lanzamiento. Gracias a todos los que me aman. La foto era de Jian Yuesu y yo de pie junto al Sena, con los dedos entrelazados. Su vista se nubló. Pisó lentamente el acelerador, la aguja del velocímetro subía sin parar. El brillo de las olas del río bajo la luz de la luna parpadeaba, como los diamantes de mi vestido de novia. «Su Jiaeng», murmuró mi nombre en voz baja, soltando el volante. «Si hay una próxima vida». El coche negro rompió la barandilla y se hundió de cabeza en las heladas aguas del río. Las salpicaduras pronto fueron tragadas por la noche. Ahora, insertamos una noticia de última hora. En la madrugada de hoy, un coche negro cayó al río Ling. Las labores de rescate están en marcha.
Según la información de la matrícula, el propietario parece ser An Si-yu, presidente del grupo An. En el otro extremo de la ciudad, en un sótano, Wang Ke miraba la noticia en su teléfono y de repente soltó una carcajada histérica. Muerto. De verdad está muerto. Ja 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 ja. Se rió hasta que las lágrimas brotaron, manchando su espeso maquillaje de ojos. El cuchillo sobre la mesa aún no había tenido oportunidad de usarse, pero él ya había ido al infierno. El jefe del equipo de la policía judicial miraba en silencio el informe de la autopsia, con el ceño fruncido. El forense señaló la foto y dijo, el corte del tubo del freno es limpio, claramente fue cortado a propósito. Esto no es un accidente, es un asesinato. Las cámaras pronto identificaron a Wang Ke. 3 días antes del incidente, llevaba una gorra de béisbol y una bolsa de herramientas. Merodeando largo rato alrededor del coche de An Si-yu. Cuando la policía irrumpió en el sótano, él estaba frente al televisor riendo. Ante las noticias de la liquidación por quiebra del grupo An, sobre la cama estaban esparcidos recortes de revistas mías, cada foto pinchada hasta quedar hecha un desastre. Llegan justo a tiempo. Miren, ya rompí su foto de boda. En la corte. Llevaba un mono naranja de prisión, y en las uñas aún quedaban restos de líquido de frenos. Originalmente quería hacerlo yo mismo, dijo torciendo la cabeza con una sonrisa. Lástima que murió demasiado rápido. Cuando el juez leyó el veredicto, la sala de audiencias estaba vacía. La nobleza que una vez dominó la familia An. Los jóvenes y señoritas que lo adulaban desaparecieron sin dejar rastro, en el instante en que cayó el martillo. De repente se abalanzó sobre la barandilla. ¿Dónde está Su Hyaeng? Que venga a verme hacer el ridículo. Solo el frío sonido de las esposas del alguacil le respondió. El congelador de la morgue zumbaba. El personal llamó por tercera vez a la mansión de la familia An. Finalmente, un primo lejano contestó. Háganlo como quieran. ¿Acaso la familia An ya no tiene a esta persona? Envíen el aviso de reclamo a París. Fue devuelto sin abrir por Jian Yuesu. El día del plazo final caía una fina lluvia. Y Sisi-sen ya lo había gestionado. Empujaba la camilla por el pasillo. Bajo el paño blanco asomaba media muñeca pálida. ¡Qué lástima! Sisi-sen le dijo al encargado del horno crematorio, dicen que antes era una figura imponente. El encargado presionó el botón. No importa lo poderoso que sea, al quemarse todos son iguales. La zona ecológica de depósito de cenizas está en un camino de montaña en las afueras. El personal mezcló las cenizas con semillas de diente de león y las esparció al viento por el camino de montaña. 3 meses después. En la Semana de la Moda de París, mi nueva serie, Nirvana, cerró el desfile. La modelo en la pasarela vestía un largo vestido rojo fuego. En el dobladillo, un fénix bordado en hilo dorado estaba a punto de volar. Durante los saludos finales, todo el público se puso de pie y aplaudió. Jian Yuesu me puso un broche detrás del escenario. Era media ala de mariposa dorada. La otra mitad la tengo yo. Él susurró, juntas, forman una vida completa. A ambos lados del Sena, los plátanos brotaban nuevas hojas verdes. La luz del sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras moteadas sobre el adoquín. Yo estaba de pie en la terraza del estudio, sosteniendo una taza de té caliente. Miraba absorta el resplandor del río a lo lejos. Detrás de mí, pasos familiares. Un chal de cachemira se posó suavemente sobre mis hombros. ¿En qué piensas? Jian Yuesu se paró a mi lado, su voz suave como la brisa primaveral que acaricia el oído. Volví la cabeza para mirarlo. La luz del sol bañaba sus profundos rasgos con un borde dorado. Sus ojos siempre tenían una sonrisa. Mientras me miraba con atención, estaba pensando, dije mordiéndome el labio con una sonrisa ligera. La primera vez que nos vimos, me preguntaste sobre la inspiración de ese vestido rojo. Jian Yuesu arqueó una ceja, rompiendo el capullo. Miré hacia la Torre Eiffel a lo lejos. Ahora que lo pienso, quizás desde entonces. Ya habías. Antes de terminar la frase, él sacó de repente una elegante caja de terciopelo. Un anillo de diamantes brillaba en su palma. Su Hyaeng, dijo con voz suave. No soy bueno diciendo palabras románticas, pero quiero demostrarte con el resto de mi vida que tu futuro, cada segundo merece ser tratado con ternura. Alargó la mano y acarició mi cabello. El diamante del anillo reflejaba una luz resplandeciente. Así que la verdadera felicidad nunca necesita ser espectacular, solo la persona adecuada. Y un corazón sincero. Extendí la mano. Las lágrimas cayeron sobre el anillo de diamantes. Sí, nuestra boda se celebró en la colina de Montmartre, sin lujos ostentosos. Solo los familiares y amigos más cercanos. Llevaba un vestido de novia de mi propio diseño, con mariposas doradas bordadas en la falda.
a punto de volar bajo el sol. Jian Yuesu estaba de pie bajo un plátano. Una hoja en forma de corazón cayó sobre su hombro. Al intercambiar los anillos, le temblaban tanto las manos que casi deja caer el anillo al suelo. Los invitados rieron con benevolencia. De repente lo abracé y le di un beso en los labios. No te pongas nervioso, señorita Jian, guiñé un ojo. La vida es larga, puedes ir acostumbrándote. Una hoja de plátano cayó con el viento. Justo sobre nuestro certificado de matrimonio, como un sello del destino que certificaba este nuevo comienzo. Una noche de trabajo hasta tarde, me dormí sobre la mesa de diseño. Al despertar, llevaba una manta que él me había puesto. Él estaba sentado al frente revisando un contrato. Al oír el movimiento, levantó la vista, sus ojos detrás de las gafas. Se curvaron en un arco tierno. ¿Despertaste? Vamos a casa. Me froté los ojos. De repente cogí un lápiz y dibujé rápidamente en el boceto. Momentos después, un diseño de vestido de mujer apareció en el papel. En el cuello, ingeniosamente bordada, media mariposa dorada. Tu regalo de cumpleaños. Sonriendo, deslicé el diseño hacia él. La otra mitad estará en mi vestido de la pasarela de mañana por la noche. Jian Yuesu me miró fijamente. De repente rodeó la mesa y me levantó en brazos. En medio de los bocetos. Dio una vuelta. Gran diseñadora, susurró apoyando su frente contra la mía. ¿Estás reclamando la propiedad ante todo París? Afuera de la ventana. Un barco de excursión en el Sena traía el sonido melodioso de un acordeón. La plenitud de este momento era suficiente para compensar todas las dificultades de la primera mitad de su vida.